mucho material tenemos, claro que sí. Estaba justamente fijando este material. ¿Cómo andan? ¿Bien? Buenas tardes, un placer. Buenas, siempre digo. Bueno, esta vez ahí estaba hablando sola. A esta altura del año. Aquí estamos, esto es de TV y es la actualidad parlamentaria, claro. Y por eso estaba mirando, porque tenemos una cantidad de diputados y diputadas que hablan con nosotros en distintos programas y bueno, los recordamos en parte. Además, por supuesto, de las entrevistas que tenemos en el mano a mano. Mientras tanto, el presupuesto está siendo estudiado y ese es el punto principal y focal a donde el trabajo de nuestros legisladores está siendo dirigido. Por ahora, claro, por ahora. La ley de leyes que entró el 15 de septiembre y se prevé que... de hecho, un diputado oficialista nos lo dijo, es muy probable que sea la semana que viene que el ministro u otros funcionarios de Economía para contarnos acerca de este presupuesto y tantos puntos, esas 4.000 hojas que tiene el proyecto de ley que tiene que ser aprobado lógicamente para poder saber qué va a pasar el año que viene. ¿No, Has Bugliorini? Sí, ¿Cómo va? ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, exacto. El presupuesto es la hoja de ruta, ¿no? De lo que viene y de las propuestas y las proyección del gobierno, sobre todo en el área económica, que bueno, después de una pandemia y con todo lo que está pasando, es un área que está en la mira, ¿no? Hay que ver cuándo finalmente se empieza a debatir en comisión formalmente. Me parece que hasta ahora el debate está dado ya, pero está dado como públicamente, ¿no? Están hablando mucho los diputados en los medios, hay discusión, pedidos a Guzmán, al ministro de Economía. Me parece que el debate está planteado, todavía falta que empiece formalmente acá en la Cámara. Hola, David Cayón. Con mucha información de gobierno, por supuesto, de aquí de Congreso, coyuntura. ¿Y qué se percibe por estas horas? No, el tema del presupuesto sigue siendo el eje central. Es muy importante también, los diputados empiezan a hablar básicamente porque el presupuesto es fundamental para los presupuestos de las provincias y las provincias también tienen que cumplir con la norma de entregar sus presupuestos a sus legislaturas según las fechas. Entonces, hasta que no se apruebe el presupuesto no van a poder armar el propio porque todo lo que son los datos macroeconómicos, cuánto va a valer el dólar, cuál va a ser la inflación, cómo van a ser los subsidios al transporte, a la energía. Bueno, todos esos datos son fundamentales para los ministros de Economía de las provincias para poder armar el presupuesto y mirar hacia adelante. Es cierto lo que dice Jazmín, la discusión está más en los medios que en las comisiones. Las comisiones hasta ahora no se reunieron. Hay mucho informe de WhatsApp dando vuelta. Un diputado que hace un informe sobre un tema particular del presupuesto y lo manda al resto del bloque por WhatsApp, pero hasta ahora no ha pasado mucho. No ha pasado mucho y queremos que pase. Y así, por eso nuestras preguntas a los legisladores van en ese sentido. Bueno, ¿cuándo? ¿Cómo es el trabajo? ¿Qué dicen en el bloque? Porque lo que está activo es el WhatsApp o las reuniones que pueden mantener los legisladores con sus pares, sobre todo sus pares de bloque, claro. A menos que alguno que otro llame por su propio proyecto a un opositor y le diga, che, ¿me bancás en esta o cómo es la historia? Hay un proyecto de Marcelo Casareto que tiene que ver con un punto que siempre las provincias están de acuerdo, las del interior al menos, que es el subsidio al transporte. Ay, sí, eso lo hablamos ayer. Otra de las cuestiones que está dando vueltas. Puede ser un proyecto que termine siendo acompañado por legisladores por ahí de otra fuerza política también en ese punto, ¿no? Claro. Lo que está haciendo Casareto puntualmente es plantear más fondos para los subsidios al transporte urbano en el interior, o sea, lo que no es AMBA. Claro. Que siempre el reclamo es que es muchísimo más caro el boleto, que tienen todo lo que tiene que ver con la estructura, el transporte, con las unidades. Sí, ayer calculamos entre 40, 50 y hasta 60 pesos en alguna, cercanos, tal vez no ese número redondo, pero en comparación con unos 20, 25, estamos hablando del mínimo, sí, ¿no? Sí, y aparte lo que comparado siempre plantea, esto fue el mismo tema se planteó en el presupuesto del año pasado, ¿no? Siempre el reclamo, el tema transporte, que se le pide más fondos del Tesoro para poder tener subsidio a esto. Aparte lo que plantean es, nosotros en el AMBA, en una cuadra suben 20 pasajeros y las distancias en el interior son mucho más largas. Esos 20 pasajeros por ahí los tienen que hacer en mucha más distancia. Sí, bueno, hay un combo ahí grande. Ese proyecto, bueno, es uno de los reclamos que me parece que puede ser el ejemplo de que sea transversal a las fuerzas políticas, ¿no? Así es. Sí, subsidios siempre pasa lo mismo, sea transporte, sea energía. Digo, recuerden cuando se hicieron los consensos fiscales, que los firmaban los gobernadores, pero los aprobaban las legislaturas, cuando se empezaba a discutir los consensos fiscales, básicamente el dato importante era, bueno, cómo bajar ingresos brutos en las provincias
Bueno, los gobernadores respondían, bueno, nosotros bajamos ingresos brutos, pero que la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense baje los subsidios al transporte y a la energía. Sí. Si ellos bajan los subsidios, nosotros bajamos ingresos brutos. Esa era más o menos la discusión. Todas las provincias quieren más plata para subsidios, para transporte y menos para la capital y para el conurbano, porque es donde se concentra básicamente todo. Y donde está la mayor concentración de riqueza, claro. Y la mayor disparidad también, ¿no? La mayor desigualdad. Sí, la respuesta es, definitiva. respecto a lo que decía Jazmín, es cierto, en las ciudades del interior las distancias son más largas, también es cierto que se usa menos transporte público porque existen otras modalidades de transporte, que en la ciudad de Buenos Aires o en el conurbano, o aquellas personas que viven en el conurbano y vienen a trabajar a la ciudad, o al revés, les cuesta muchísimo más utilizarlo. Por ejemplo, movilizarse en bicicleta. Sí. Si alguien vive en el conurbano y tiene que venir a trabajar al centro, son distancias muy largas. En cambio, en el interior esas distancias son más cortas, Claro. en las ciudades del interior son más cortas y es mucho más factible que eso suceda. Exacto, a la mirada del pasajero más corto, la mirada del, Claro. del empresario de transporte más larga. Siempre todo tiene una mirada muy diferente, ¿eh? En un lado A y un lado B, eso de por seguro siempre. Mansur esta mañana, el jefe de gabinete, habló acerca de un anuncio que después vamos a preguntarles a los diputados, porque son ese tipo de cuestiones que muchas veces hay proyectos acá, en las jubilaciones anticipadas, ¿no? Para personas de más de 50 años. Tengo muchas preguntas con respecto a este tema, simplemente lo voy a anunciar. Casareto hoy habló, le pareció muy bien, pero Casareto también opinó sobre otras cosas y a eso iba, y para enlazar un poco los temas que están dando vueltas aquí con nuestros legisladores. ¿Qué dijo el diputado entrerriano? Lo siguiente, más tempranito. Vos sabés que el servicio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el AMBA está bancado con fondos nacionales. Esos dirigentes de la oposición se preguntan por qué la Reta no pone nada para el transporte, o los intendentes de Gran Buenos Aires no ponen nada para el transporte, y lo tenemos que pagar todos los argentinos. O esos pesos que emitimos para el AMBA y CABA no son pesos, o no generan el mismo impacto. Creo que eso tiene que ver con una visión muy centralista. Vamos, en los últimos años, en 2017, 2018, Macri y Frigerio pretendieron eliminar todos los aportes al transporte urbano de pasajeros en el interior de la Argentina. Había fondos por 26.000 millones de pesos y lo bajaron a 6.000 millones de pesos. Y dijeron que esto lo paguen las provincias, que lo paguen los municipios o que lo paguen los usuarios. Pero lo de Capital Federal y el AMBA lo va a seguir pagando la Nación. Bueno, es una visión totalmente centralista. Se va a concentrar el 90% de los aportes en Buenos Aires y el 10% en las provincias. Naturalmente, que mientras el servicio es relativamente normal en Buenos Aires, hay paro de transporte en Paraná, Entre Ríos, en Rosario, en Córdoba. Y bueno, y por ahí algunos funcionarios nacionales dicen, oh, qué contrariedad, los trabajadores no cobran, oh, qué contrariedad, no hay servicio de transporte, qué contrariedad. ¿Cómo hará la gente para llegar a trabajar? No lo sé, pero mientras estén bastante lejos acá de la Casa de Gobierno, de las puertas del ministerio que yo estoy a cargo, me preocupa medio poco. Bueno, también, ¿no? La visión, por supuesto, del hombre de Entre Ríos, que tiene lo suyo para aportar en este tema de transporte, que como hablábamos, es bien delicado y se viene el pedido. Tengo que ver. Primer alquiler juvenil. Me gustó tu tema, Sí, David, sí, porque tiene algo de necesidad de progreso, ¿no? Primer alquiler juvenil, un proyecto de ley. Sí, un proyecto de ley que es de la diputada Josefina Mendoza, que es de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires. Básicamente lo que plantea dos cosas. Primero, esto que vos decías, el primer alquiler para los jóvenes. Y segundo, algo que mucha gente está hablando y vamos a ver qué sucede, qué es lo que pasa con los centros urbanos después, en la pospandemia, donde ya las oficinas dejaron de ser el lugar a donde uno va a trabajar. Esto lo que establece es crear un programa de remodelación, refacción y locación de inmuebles ubicados en los centros urbanos, en todo el territorio de la República Argentina. Por eso digo los centros urbanos, y acá empieza a ir un poquito más hacia adentro. Dice que el proyecto de ley tiene por objeto la remodelación y refacción
de viviendas o locales en desuso, Ajá. ubicados en los centros urbanos de las ciudades con el fin de revalorizar su uso. Acá tenés un problema que los locales y las viviendas de los centros urbanos en general están bajo el régimen de oficina. Entonces, tienen un modelo de construcción, imagínate que, por ejemplo, no sé, pensalo desde el lugar de lo que son los baños. Por ejemplo, un departamento de una oficina, por ahí no tiene ducha o no tiene ese espacio. Bueno, lo tenés que remodelar, lo tenés que llevar adelante. Esto también, por eso digo, tiene Inmuebles que estén funcionando o que estén habilitados para cuestiones comerciales. De eso se imagínate el trata. microcentro de la Ciudad de Buenos Aires. El microcentro de la Ciudad de Buenos Aires, todo lo que es la avenida Lem, ¿no? Sí. Son todas oficinas, son todos departamentos, son edificios de departamentos, pero que están construidos o refaccionados en su momento, pensados como oficina. Bueno, esto lo que busca es financiar, ¿sí?, la refacción de esos departamentos, una tasa muy baja. ¿Para qué? Para que sean alquileres para personas jóvenes que quieren salir al mercado de alquiler, un mercado que hoy la verdad está muy, pero muy complicado. Más, digo, del otro lado lo que tiene es que los dueños de esas oficinas hoy están siendo afectados en sus ingresos básicamente porque con la pandemia, con el COVID, se incrementó el teletrabajo y en eso las oficinas empezaron a perder valor. Sí. Digo, no es lo mismo lo que valía el metro cuadrado de una oficina en el centro de la Ciudad de Buenos Aires hace 3 años atrás que lo que vale hoy. Hoy vale la mitad, con suerte. Entonces, básicamente lo que busca es eso. Ahora, el fin es esto, revalorizarlos para uso comercial o doméstico de localización accesible para jóvenes de 18 a 35 años. ¿Sí? ¿Qué sería? O sea, ¿qué impide que eso se haga ahora, por ejemplo? ¿La ley qué es lo que...? Las ordenanzas municipales. Bien. Por eso te decía, vos tenés... Que entren por hasta animales, por ejemplo, mascotas, que en un departamento de oficinas Claro, que no está permitido, no está por permitido. ejemplo. Todo lo que es el catastro urbanístico, lo que se paga de ABL, no es lo mismo lo que paga una oficina que lo que paga una vivienda. Digo, tenés un montón de normas y de reglas de las ciudades que hacen que obviamente no coticen ni tributen lo mismo una oficina que una vivienda. Acá lo que se busca es otorgar créditos blandos a los propietarios de los inmuebles que son afectados. Cuando decimos de los inmuebles que son afectados, son esto que estamos hablando. Con el COVID cambió muchísimo el negocio de las oficinas y el formato de trabajo. Ahora todos, o buena parte de la sociedad que antes trabajaba en oficinas, hoy ocupa buena parte de su tiempo en el home office, en el teletrabajo, y las posibilidades o las perspectivas de volver a esos lugares son bajas. No tanto por el COVID en sí mismo, sino porque la ecuación económica para las empresas es mucho mejor el home office que el trabajo en las oficinas. Sí. Digo, en el home office, vos pensarlo de esta manera. Tenés una oficina, tenés una empresa con 50 personas. Tenés que alquilar mobiliario para esas 50 personas, escritorios, sillas, computadoras para las 50 personas, la limpieza. Aunque por la ley de teletrabajo algunos de esos insumos sí o sí los tiene que comprar para las casas de la gente. Obviamente, ¿no? obviamente. Pero es verdad que muchísimo el ahorro. La Muchos limpieza. dejaron de alquilar incluso. ¿Cómo? Alquilaban un obviamente. edificio con mucha más amplitud y terminaron alquilando por ahí la mitad. Sí, Las obviamente. Claro, porque para que vayan en tandas, porque volver en algún momento, unos cuantos ya quieren volver. Sí, claramente. Ni pero... hablar, ni hablar. Sí, el home office no es para todos. Depende de dónde trabajas, depende de cómo es tu familia, ¿no? Claro. Es muy bravo trabajar en el mismo lugar donde vivís Sí, en algunos casos. aquellos que tienen chicos, los chicos. Sí, Digo, imposible. aparte, no todo el mundo tiene espacio para poder vivir y trabajar en el mismo lugar. No. O sea, Y es una cuestión de grupo también, una cuestión Sí. completamente de sinergia en trabajo de grupo se ha perdido y eso se está viendo y se está estudiando. sí, De la la forma en que uno ya sociabilización, no la rinde. sociabilización en el mundo laboral. hablar. La desconfianza, al no verte en los pasillos. Sí, la organización empatizar. sindical también, que era uno de los puntos Sí. que señalaba, ¿no? A la hora de hacer un reclamo y demás, la falta de conexión, ¿no? Claro. Que eso lo señalaban incluso los sindicalistas. Totalmente, pero bueno, esto lo que busca es eso, otorgar créditos blandos a los propietarios que vieron afectados esos alquileres, que ya no existen más, ¿para qué? Sí. Para que refaccionen
esos locales, esas oficinas, para convertirlas en inmuebles habitables. Y lo otro es, obviamente, promover la accesibilidad al inmueble ubicado en los centros urbanos de las ciudades. Esto también le cambia la imagen y el formato a lo que es el centro. Siempre hay que pensar que los centros de las ciudades son los que constituyen como el corazón financiero de la ciudad, el corazón comercial de la ciudad. Sí. Entonces, en general, las viviendas ahí son mínimas. O sea, Claro. no importa si es una ciudad muy grande como la ciudad de Buenos Aires o es una ciudad más pequeña, digo, donde está la zona comercial de esa ciudad, el mundo de la vivienda es muy chiquito porque es mucho más complejo, por los ruidos, por un montón de cosas. Pero ahora eso no existe. ¿Esto qué es lo que propone? Otorgar líneas de crédito blando a tasa cero con destino a reconvertir, restaurar, refaccionar y revalorizar las propiedades. Seguro. Porque el punto es ese, digo, hoy uno podría decir, bueno, yo me podría ir a vivir a Alem y Viamonte y alquilarme un departamento en la avenida Alem y Viamonte enfrente al Ministerio de Trabajo, ¿no? Bueno, uno llega... Y no te lo recomiendo, Negrito. Yo te Claro. Hay un par de cuestiones Esa que es la- pasan en el frente bueno, al ministerio cada tanto. Es la calle del centro de Buenos Aires, es la calle más barata de todo el centro de Buenos Aires. ¿En serio? Sí, Mirá vos. Vos sabés que te iba a alquiler. dar unos precios, pues me fijé en ámbito, lo publicaron. El Centro de Estudios Económicos y Sociales hace poquito dio a conocer un informe en el que el alquiler para un departamento monoambiente en Capital Federal en los últimos 12 meses, en un año aumentó un... 60%. No tanto, 4 o 5, 45%. Pero vos fíjate, en septiembre... Ahora te Es digo un cuánto está. montón igual. En Si estás septiembre mirando del aumentó interior. un 10% el alquiler. Mirá, ¿Sí? por Dios. Ahora, ¿Cómo vos así? el punto de todo eso es cómo lo comparás. Si lo comparás con el salario mínimo vital y móvil, No hay hace manera. un año y medio atrás, con el salario mínimo vital y móvil del 2020, vos cubrías el 80% de un alquiler promedio de un monoambiente en la Ciudad de Buenos Aires. Promedio, ¿no? De un monoambiente en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy, que el salario mínimo vital y móvil es un poquito más alto, no te alcanza, o sea, apenas te alcanza para cubrir, te sobran creo que 100 pesos de salario mínimo vital y móvil para cubrir el exactamente. alquiler de ese mismo monoambiente. Exacto. Este proyecto lo que busca es, Sí. obviamente, entregar líneas de crédito a tasa cero o a tasa financiada. Básicamente el proyecto dice a tasa cero, siempre es muy difícil la tasa cero, Sí. y que propone que sea para este tipo de departamentos. Y después lo que busca es que los beneficiarios de los créditos, que es estos jóvenes de 18 a 35 años, es larga la franja, ¿no? 18 a 35 años, paguen un 80% de la cuota mensual del crédito durante la vigencia Bien. del contrato de locación. Bien. Con lo cual, ahí también vos lo que generás son dos cosas. Porque como esto es para departamentos y para locales que están en los centros urbanos, lo que generás también es que aquel joven que tiene ganas de tener un emprendimiento comercial, pero que el alquiler le sale muy caro para poder empezar, bueno, de esta manera también le abre la puerta para que empiece con su negocio, empiece a trabajar Está muy bueno. y lo pueda alquilar de manera subvencionada. Muy bien, me gustó. Ojalá podamos hacer la diputada Josefina, hacer la entrevista y poder hablar un poco más del asunto. El valor mediano de un alquiler es de 35.000 en lo que es Ciudad de Buenos Aires, departamentos de 2 ambientes y de 55.000 para los de 3 ambientes. Estos me imagino que son números que se trabajan nuevos para quien entra ahora, no quien vienes de hace años Sí, y sí, depende del igual dueño es- que te toque. Es alto. Y es un problema que me parece que es mundial, ¿no? Esta noticia Sí. en Alemania de estos días respecto al referéndum Ah, sí, ya justamente. vamos a hablar de eso. ¿no? Ahí ellos tuvieron en 12 años un aumento de 85% en lo que es alquileres, están preocupadísimos y esta opción de expropiar para... 85% de más personas que alquilan. No, tuvieron un 85% del precio de los alquileres Que en suba. 12 años. Ah, para notable. nosotros igual en Eso no 12 había años es un En 12 años para cambió nosotros es muchísimo. irrisorio, ¿no? 85, si estamos En un hablando año. que fue 45 Sí, en un... 45% en un año. Pero bueno, para ellos es un montón, Sí. lógicamente. Se entiende. Y esta medida que suena extrema, ¿no? Sí, ahí tiene una ventaja respecto de lo que sucede. Vamos a suponer que esto suceda en la Argentina, que acá también tenés muchísimos departamentos o casas ociosas, que son los que se preguntó si había que expropiar. En Alemania, en Berlín, los departamentos ociosos que dicen que se van a expropiar son 200.000 propiedades,
en general forman parte de la parte de Alemania, lo que era la Alemania comunista, Ajá. que los compraron a precios muy baratos, obviamente, fondos de inversión. Por lo tanto, quedaron ahí ociosos. Claro, por Claro. ejemplo, BlackRock, que es uno que Correcto, conocemos mucho. correcto. Bueno, fue uno de los que lo compró, que tiene departamentos, y que lo que hacen es especulan a que el precio del metro cuadrado suba. ¿Para qué? Para poder vender. Cuando vos decís sube 85% el alquiler de la mano, sube el metro cuadrado, Totalmente. obviamente, en Claro, ese claro. sentido. Entonces los tienen ociosos. Acá uno mira y dice, bueno, si el 70% de Puerto Madero son departamentos vacíos, que gente que lo compró como inversión, Sí. bueno, si el 70% de Puerto Madero se podría expropiar, no. Porque ahí vos lo que tenés son particulares dueños de los departamentos. No Claro. fondos de inversión, como Claro. en este caso alemán. Ahí lo que podrías hacer, que en algún momento se habló, es poner un impuesto a la vivienda ociosa. Que sea caro Claro, tener una vivienda claro. ociosa. Que Entonces, se alquile. claro. empujar Sí, sí, ya voy. a esas personas a que alquilen. Muy bien. Gracias, David. Vamos a seguir comentando. Y yo no sé si en San Luis pasará esto de las viviendas. Ahora le voy a preguntar al diputado si está caro el alquiler. Vamos a la provincia entonces primero. Hola, Alejandro, ¿cómo va? Muy bien, buenas tardes, un gusto saludarte. Igualmente, igualmente. Bueno, hablando un poco de propiedades y de la crisis de viviendas y de la manera en que tienen. ¿Cómo están en la provincia con ese tema? Sí, los escuchaba, la verdad que es un problema en todo el mundo porque la propiedad es un bien escaso, la tierra es un bien escaso y a partir de eso, con el crecimiento de las poblaciones urbanas, crece la demanda también por la vivienda y en función de eso los precios. Y se ensayan todo tipo de soluciones, pero si no se hace algún subsidio sobre los precios o esquemas de impuestos como marcaban recién, siempre lleva a desavenencias entre la oferta y la demanda. En San Luis particularmente ocurre que hubo mucha inversión en infraestructura habitacional en las últimas décadas. Es decir, San Luis ha construido muchas viviendas. Más de 60.000 viviendas sociales fueron construidas a partir de los fondos del FONAVI. Esto hace que aproximadamente 240, 250.000 personas, que es casi la mitad de la población, viven en esas viviendas sociales, por lo cual creo que no es un problema tan acuciante como es en otros lugares. Pero así todo, por supuesto, hay asentamientos precarios, hay desde luego personas que no tienen vivienda. También está el fenómeno de que quienes alquilan los precios suben fuertemente. Es decir, esa realidad de los jóvenes y la dificultad en el acceso a la vivienda, que muchas veces hablamos del precio. Eso, la relación, Pero ¿cómo también es? Porque acá estaban hablando de lo que es un sueldo mínimo y la relación, recién David nos comentaba, como para hacer una comparativa. En una provincia como la de San Luis, ¿es así también? ¿El sueldo mínimo ya no alcanza para no alquilar un monoambiente? ¿O esas son relaciones que hacemos acá en la ciudad de Buenos Aires? No, sí, por supuesto que hay distintas realidades con las propiedades. Hay propiedades en San Luis departamentos que tienen valores equivalentes a los de Recoleta en Buenos Aires. Seguro. Pero también hay mucho edificio para estudiantes, por ejemplo, Claro. que la Universidad Nacional de San Luis, como la Universidad de Villa Mercedes, que concentran población estudiantil y que están a precios mucho más bajos, pero que hay dificultades en el acceso que, decían, no siempre tienen que ver con el precio. Obviamente que el precio es una variable fundamental, pero creo que hay otras cosas que se pueden regular también, importantes, como es, por ejemplo, los requisitos de garantías para los alquileres. Porque lo que ha pasado en el país con la ley de alquileres y la queja que se produce a partir de su aplicación es que, claro, uno trata de regular precios y los precios son señales en el mercado para la oferta y la demanda. Entonces, algo que evidentemente ha pasado con la ley de alquileres es que al estirar el plazo de 2 a 3 años, al establecer una pauta de actualización que está fijada por ley, que es el índice que se usa para actualizar los alquileres, ha generado eso mucha incertidumbre por parte de los propietarios que no saben de acá a 3 años cuál puede ser la situación, buscan una cobertura frente a eso, y la cobertura frente al riesgo es el fuerte incremento del precio inicial. Por eso es que
en Argentina hemos visto incrementos en un año de más del 60% a partir de esta regulación de precios. Pero lo que decía es que por allí, sin regular precios, hay otras cosas muy útiles que podemos regular, como por ejemplo el hecho de el requisito de garantías reales o de propiedades para operar como garantía ante el no pago, que por supuesto un estudiante, un joven que no tiene acceso y quiere tener su primera vivienda, eso difícilmente lo tenga. Hoy hay un mercado en desarrollo de seguros de caución en el país que podría sustituir eso perfectamente, pero por ahí la preferencia de los propietarios de las inmobiliarias impide que eso ocurra y se termina volviendo imperfecta la asignación de recursos en el mercado por no confiar en esos otros instrumentos. Entonces, esos temas, como por ejemplo lo que se requiere de depósito, los meses de depósito, la garantía, la forma de establecer esa garantía, sí creo que son temas sujetos a regulación que podrían mejorar mucho la capacidad y el acceso de los inquilinos a su vivienda. Así es. Sí, chicos. Diputado, le quería consultar por el tema presupuesto. Hace un ratito se reunieron los jefes de bloque de Juntos por el Cambio y pidieron que se convoque al ministro de Economía, Martín Guzmán, prontamente. ¿Qué va a pasar con eso? Si hubo algún avance respecto al funcionamiento de las comisiones. Sí, nosotros tenemos muchísima expectativa con que venga el ministro y los funcionarios al Congreso. Porque se cumplió en términos con la presentación el 15 de septiembre, pero vemos ya una serie de hechos que van desnaturalizando esa presentación del presupuesto. Para empezar, la cantidad de anuncios que se van haciendo tras la derrota electoral, muchos de esos anuncios tienen un impacto fiscal, ya sea porque se aumentan asignaciones familiares o se aumenta la UH o se dan bonos a los jubilados o se aumenta el salario mínimo y eso impacta sobre ciertas prestaciones. Hace un rato, por ejemplo, se ha hecho el anuncio sobre la jubilación anticipada, que es un proyecto que nosotros veníamos trabajando y semanas atrás habíamos pedido un tratamiento urgente en la comisión. Está esta metodología rara de que el oficialismo no accede a tratar en comisión nuestros proyectos, pero después el presidente aparece con un DNU replicando tal cual nuestros proyectos. ¿Es tal cual el que venían trabajando, Alejandro, Y no es que sea idéntico, pero básicamente cubre a aquellos que tienen 30 años de aportes, claro, que no tienen la edad para jubilarse, pero sí han cumplido con los aportes. Sabemos que tenemos un fenómeno de desempleo en los adultos muy fuerte, es decir, quien pierde su empleo con 50 años, le es muy difícil insertarse después en el mercado laboral. ¿Y por qué no poner, ayudar con impuestos a las empresas a que los contraten en vez de ya sacarlos del sistema? Teniendo mucho. Sí, por supuesto que los incentivos son otra manera. Hay mucho más financiamiento de los organismos internacionales para los programas de empleo joven, para aquellos entre 18, 24, 26 años, que lo que hay para la inserción de adultos. De adultos mayores. Entonces, esta es una alternativa, es decir, bueno, si por ahí tenemos muchas prestaciones no contributivas para quienes tienen la edad, pero no han cumplido con los aportes, también es de estricta justicia que quienes no tienen la edad, pero tienen los 30 años de aporte, puedan acceder a una prestación proporcional, temporaria. Eso es lo que se está haciendo. Ahora, lo que digo, todos estos anuncios tienen un impacto en el presupuesto, desde luego en el 2021, y lo van a tener hacia el 2022. Después hay algunas variables en el presupuesto que dependen de la decisión política. Una, que haya acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El presupuesto 2022 presume que hay un acuerdo con el fondo. Ahora, si el acuerdo ese se produce, el fondo establece condicionalidades sobre nuestras políticas que va a implicar cambios en el presupuesto. Si el acuerdo con el fondo no se produce, eso también va a implicar modificaciones en el presupuesto para poder pagar la deuda al fondo. Luego, el tema de los subsidios, por ejemplo, que Guzmán ya prometió el año pasado que se iban a mantener en términos constantes respecto del PBI, no lo pudo cumplir, por el contrario se aumentaron, llevamos $9.000 millones de gasto en subsidios en este año, ahora dice que los va a bajar, pero ni bien que dice que los va a bajar con la presentación formal del presupuesto, la vicepresidente manda una carta diciendo que no puede haber ajuste, el presidente del bloque, el Frente de Todos, dice, bueno, eso se presentó como una cuenta matemática, pero hay que ver que la cuenta dé para la gente. Entonces, ¿hasta qué punto tiene seriedad y realismo
ese presupuesto que se presenta o esos compromisos que asume el ministro de Economía con su proyecto de presupuesto ante el Congreso. Estas son un poco las preguntas que nosotros queremos plantear a los funcionarios cuando vengan, y por eso tenemos mucha expectativa que lo hagan. Diputado, ¿cómo le va? Soy David Cayón, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Bien, respecto de esto de que venga Guzmán, digo, está muy concentrada en las preguntas macros, por así decirlo, respecto de el presupuesto. Pero hay un montón, dentro del presupuesto hay un montón de planes de desarrollo, de políticas públicas, que básicamente van por el Ministerio de Desarrollo Productivo, por el Ministerio de Culfas. Digo, ¿están pidiendo la llegada de Culfas también al Congreso? Sí, nosotros queremos que la presencia de todos los funcionarios para explicar las políticas en su área. Lo que decimos es que lo macro es fundamental, porque eso define la arquitectura del presupuesto, los recursos con que contamos, cuánto se puede efectivamente gastar. El ministro vino el año pasado y nos dijo que iba a haber 29% de inflación, y resulta que todavía no ha terminado septiembre y hemos ampliamente superado esa inflación, y en el año interanualmente tenemos 50%. Entonces, cuando él me pone una pauta de inflación ahora en el presupuesto que es del 33%, y resulta que el relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central establece que son 11 puntos más, ¿por qué le tengo que creer? Si en este año se está cumpliendo lo que decían las consultoras privadas y no lo que decía el ministro. Y bueno, eso afecta a la recaudación de IVA, la recaudación de ganancias, en función de eso cuánto se puede gastar. Por eso creemos que la presentación inicial debe ser por el ministro de Economía y los funcionarios de Hacienda, y después, como lo hicimos el año pasado, sí dar una explicación área por área. También para saber en qué grado se va a cumplir, porque tenemos una subejecución de obra pública, que eso es cierto. Entonces, al comienzo del año se dijo vamos a hacer todas estas obras, después no se hace ni una fracción de esa. Y por supuesto, lo de desarrollo social, hay un interés muy particular para ver también cuánto es política de Estado que establecemos sobre la materia y cuántos son reacciones espasmódicas frente a lo electoral. Porque, por ejemplo, yo presenté un proyecto de ingreso básico universal, que es lo que devino en el IFE. Ahora, hace unos meses nos decían que no tenía que haber más IFE, que no era necesario, que ese tipo de política no hacía falta. Ahora perdieron las elecciones y sale la nueva ronda de IFE. Entonces, las decisiones son en función del análisis diagnóstico sobre la implementación de las políticas públicas, o es en función de desesperaciones electorales. Eso lo tenemos que discutir con mucha franqueza. Bien, Alejandro, ¿en qué estás trabajando ahora concretamente? ¿Qué proyecto estás estudiando en profundidad, o seguís con presupuesto, o qué otras áreas estás también tomando? Bueno, por un lado hemos estado con el análisis del presupuesto, sí, muy pormenorizado, trabajando con algunos de los referentes de las comisiones para hacerles aportes en sus áreas, en términos de salud, de educación, de seguridad. Por supuesto, siempre como vicepresidente de la Comisión de Previsión Social, claro, atento a todas las novedades sobre jubilaciones. Esto, como les decía, de jubilaciones anticipadas, hace rato que lo veníamos pidiendo, porque había un proyecto nuestro, de nuestra bancada, de autoría de Alicia Terada, que había planteado esto, y por eso queríamos que se trate en la comisión, y bueno, ahora tomamos noticia de este tratamiento del gobierno. Y después, por supuesto, afectado por ciertas cuestiones de coyuntura, hechos graves. No sé si recuerdan el caso, lo digo porque hoy pedimos la intervención de la ministra Alcorta con esto, que es el caso de Florencia Magalí Morales. Florencia Magalí Morales salió un día de su casa en San Luis, en Santa Rosa del Conlara, durante la pandemia, fue a hacer las compras, pero un día que no le tocaba comprar por su DNI, y terminó presa, muerta, en una comisaría, apareció ahorcada. La policía rápidamente dijo que había sido un suicidio, se inició un caso, investigaciones sobre esto, y ayer surgieron 2 pericias que confirmaron que no fue un suicidio, sino que ha habido estrangulamiento o homicidio sobre Florencia. Es una víctima mortal de la violencia institucional durante la pandemia. Uno de los primeros casos más preocupantes, pero que muestra
las graves violaciones que ha habido sobre los derechos de las personas en la pandemia, en este caso con una consecuencia fatal. Bueno. Sobre lo que desde luego queremos justicia, recordarán que tratamos el tema de la ley de violencia institucional, tuvimos una discusión muy amplia en comisiones con esto, pero realmente necesitamos que haya responsabilidad sobre el accionar que hubo de los gobiernos provinciales y que hay por parte de las policías provinciales, y creo que es algo que nos debe involucrar a todos como Congreso, y por eso hemos presentado también una solicitud de intervención a la ministra en este tema. Bien, Alejandro, repetime el nombre. Florencia Magalí Morales, de Santa Rosa del Conlara, de la provincia de San Luis. Fue un caso muy conocido que, como digo, la novedad que tenemos de ayer es que las dos pericias dicen no fue un suicidio, como decía la policía, ha habido estrangulamiento y asfixia, homicidio. Y la verdad que aprovecho para agradecer a muchas de las diputadas mujeres de nuestro bloque que, sin ser de nuestra provincia, se involucraron, entre ellas Claudia Najul, Carla Carrizo, Karina Banfi, entre otras, Brenda Austin, que se involucraron fuertemente en este tema y en requerir de la Secretaría de Derechos Humanos, en requerir del Ministerio de Seguridad intervención para poder aclarar esta situación. Gracias, diputado. Un placer, Ale, como siempre. Te mandamos un cariño. Gracias a ustedes. Que sigas muy bien. Bueno, ya está en nuestros estudios, qué lindo que es decir así, esto de que se han flexibilizado, por supuesto, las normas de convivencia con respecto a la pandemia, a la diputada Yutrovi, que ahora en un momentito ya tenemos un pedacito de Tierra del Fuego aquí con nosotros. Pero mientras tanto, lo escuchamos al diputado Jorge Vara. Son distintas cuestiones las que hoy por hoy ocupan a nuestros legisladores. Una de ellas tiene que ver con la presencialidad, ¿no? Oficialismo y oposición, que si bien todos quieren estar aquí, que sea presencial y que se discuta, hay distintas miradas sobre lo que tiene que ver con las comisiones y depende qué temas también. ¿Qué dice el diputado Vara? Lo siguiente. Yo la información fundamentalmente del bloque. La semana pasada yo estuve en Buenos Aires toda la semana y no hubo mayores novedades, y hoy martes, por lo menos hasta la mañana de hoy, hasta el mediodía de hoy, tampoco teníamos mayores novedades de trabar la situación, protocolos, etc. Estamos, la verdad, que muy ansiosos de empezar a trabajar porque hay muchas cosas atrasadas, tanto en temas de comisiones, y algunas que ya ni siquiera de comisiones, porque ya tenían dictamen de comisión, como la ley Ovino, por ejemplo. Y ya estaba pendiente de la primera reunión de recinto que tengamos, la primera sesión ya estaría para... ya tiene media sanción de Senado y acuerdo en la comisión nuestra. Como ya les decía en un reportaje anterior, estaba citado por el interbloque nuestro, yo como para marcar discrepancias, pero bajo ningún aspecto discrepancias con una estrategia que tendería a trabar la aprobación del proyecto oficial, digamos. O sea, creemos que lo peor es que no haya ley, que es lo que está pasando. Pero bueno, no tenemos, en términos de resolver la cuestión, no tenemos para decir que la semana que viene o ya esta semana o la semana que viene arrancamos. Hay un tema que es fundamental, de dejar bien establecido el funcionamiento de la Comisión de Presupuestos y Hacienda. Eso tiene que ser una amplia preocupación del Ejecutivo, porque ya tenemos presupuesto presentado, a pesar de que se están trabajando aparentemente en algunas modificaciones, pero nosotros la estamos trabajando. El caso mío, a pesar de que yo no integro la Comisión de Presupuesto y Hacienda, estamos trabajando con mis asesores y colaboradores, 2 de los 4 que son de perfiles netamente vinculados a lo presupuestario y a lo administrativo, analizando, porque un tema es una ley de leyes, y sobre todo viendo qué le está tocando a nuestra provincia en este presupuesto. Eso es lo que les preocupa a todos, básicamente. ¿Qué está tocando a la provincia? Son nuestros representantes, ¿no? Tierra del Fuego, me imagino que habrá tenido bastante de presupuesto. Es la idea, ¿no? Siendo diputada del partido que gobierna. ¿Qué tal, Carolina Yutrovi? Bienvenida. Gracias, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, me alegro. Sí, la verdad que todos estamos ahí. Bueno, llegan estos momentos y cada uno tira para su provincia, ¿no? Y obras y más presupuesto. Bueno, ya nos pondremos de acuerdo. Siempre un presupuesto da la opción de poder discutir, de poder analizar
dentro del contexto, por supuesto, entendiendo de un marco, ¿no?, económico que no es fácil, pero bueno, todos hacemos el esfuerzo por llevar lo que más podamos y lo mejor para nuestras provincias. Seguro, seguro. Dentro de este punto, ¿son obras de infraestructura, son obras viales? ¿Dónde va el grueso del presupuesto? No, vale un poquito de todo. Por supuesto que nosotros siempre vamos a hacer hincapié en que vaya más a obras. Tenemos ahí algunos, justo estuvimos hoy hablando un poquito con nuestras compañeras, entre nuestras compañeras de bloque, Mabel Capayós y Rosana Bertone, de algunas obras que por ahí no están, pero que podemos, o sea, priorizar en función de otras. Así que bueno, ahí ya vamos a charlar con las autoridades. Hoy tuvimos un poquito de charla, pero hay que seguir analizando números también y bueno, hacer las propuestas. Así que en eso estamos. Bien. Un reclamo histórico, obviamente, de Tierra del Fuego es el tema de la conectividad. Y había, más allá del puente aéreo, había la idea de hacer un puerto, de construir un puerto que sirva también para todos los buques que pegan la vuelta por esa... Sí, Ushuaia, en la ciudad de Ushuaia hay un puerto, sí, que es el único que hay, digamos, a gran escala, y siempre está el pedido del puerto en la ciudad de Río Grande, ¿no?, que es la ciudad que está al norte, por un tema de logística, claro, de conectividad, de toda la zona industrial. La verdad que es un tema que tuvo mucha controversia porque hubo muchos problemas con las obras o con los momentos en los que se quiso plantear este tema. El tipo de geografía, digamos, del norte de la isla no es lo mismo que el de Ushuaia, por supuesto, y es una obra más compleja. Pero la realidad es que bueno, lo que nosotros planteamos básicamente es que tiene que haber, por supuesto, un estudio. Para mí se tienen que dar las condiciones para nuevos estudios, nuevas miradas sobre eso, y que se tienen que trabajar todos juntos, digamos, todos los que tienen injerencia, el gobernador, los intendentes, el intendente de Río Grande, otras fuerzas políticas, porque son obras que realmente se tienen que planificar para el largo plazo y con la mirada de todos. Eso no creo que sea una posibilidad en este presupuesto. A corto plazo, pero sí quizás otras, ¿no? Nosotros, bueno, hoy venimos de una jornada muy linda porque se lanzó la temporada, acompañamos al municipio de la ciudad de Ushuaia en el lanzamiento de la temporada de verano. Qué lindo. La temporada turística de verano, donde ya podemos anunciar que va a haber no solamente el turismo nacional, sino el turismo de cruceros, así que para nosotros eso es una gran noticia, y nos acompañaba el presidente de Aerolíneas, Pablo Siriani, y la verdad es que también hizo anuncios hablando de la conectividad, que por ahora sigue siendo una de las prioridades también, claro, a través del puente aéreo, como decías vos, bueno, de la posibilidad de que se van a reforzar los vuelos para la temporada, así como pasó, porque hubo un gran acompañamiento de Aerolíneas Argentinas para la temporada invernal, hubo un gran acompañamiento con gran cantidad de vuelos. Fue muy fuerte no tener nieve en Mendoza. Seguro. Nosotros la desgracia de algunos, la riqueza de otros. Claro. Pero en verdad, tengo entendido que, no sé si en porcentajes tendrás, Carolina, el aumento de turistas, incluso gente que no conocía a Castor y el cerro, ¿verdad? Que es sí, el Cerro allí, Castor. Sí. Para esquí, y que se ha maravillado, y es hermosa la campaña publicitaria que hay ahora de la ciudad, que está la ciudad de Buenos Aires empapelada. El hecho de que sea un punto ya, no, si no hay nieve en Mendoza me voy a Ushuaia, sino me voy directo a Ushuaia. Es que la verdad que se viene trabajando mucho de diferentes gestiones. Allá hay un organismo que es el Ushuaia Buró, que digamos que es una agencia, ¿no?, que también no solamente está representado en este caso el municipio o el Infotur, sino también el sector privado, ¿no?, los prestadores privados, los efectores. Así que se viene haciendo un trabajo de promoción, y este año, allá por abril, cuando el intendente de la ciudad decidió que, sin tener claro qué iba a pasar con la pandemia, con el plan de vacunación, apostando a que el plan de vacunación iba a funcionar muy bien, por sobre todas las cosas, decidió hacer igual la campaña de promoción en abril. Bueno, algunos decían, está arriesgando mucho, pero la verdad que salió bien. Fue una buena apuesta del gobierno municipal, y por eso creo que también nos acompañó el clima, ni hablar. Hace 10 días hubo una nevada, así que eso mantiene. La ciudad se va enseguida, pero en los centros invernales se sostiene la nieve, y eso nos permite, bueno, que muchos turistas, como decías vos, tenían
tenían algún destino en otras de las ciudades características del invierno, como Las Leñas o como Bariloche, y esta vez, bueno, hicieron el cambio y optaron por Ushuaia, y otros se animaron a ir a Ushuaia, y de hecho yo, bueno, en el vuelo que llegué anoche acá a la ciudad de Buenos Aires, venían muchos con sus equipos de esquí. Eso ha sido, porque aparte de eso, hubo que avisar a muchos que traigan sus esquíes porque hubo cola que normalmente no había. Tenían cascos, por ejemplo. O sea, no había casco. escasez, nunca pasó de que hubiera colas en los restaurantes o en los lugares donde se alquilan los esquíes. Así que eso es una buena noticia, sobre todo para esas más de 16.000 familias que directa o indirectamente viven de la actividad del turismo en la ciudad, y bueno, para nosotros es realmente un empujón importantísimo, y siempre diciendo que hemos contado, por supuesto, con el apoyo del Ministerio de Turismo de la Nación, de Matías Lames, y por supuesto también de Aerolíneas. Sin eso hubiera sido imposible tener la temporada que tuvimos, y también, por dar un ejemplo, también por ejemplo, del Ministerio de Ambiente, porque también nos planteamos que el turismo tiene que ser una actividad sostenible, y nos han colaborado, el ministro Cabandier ha colaborado muchísimo en que esto de la gestión de residuos no solamente sea buena en la ciudad, sino también en los centros invernales. Han colaborado con financiamiento y campañas y campanas, porque allá trabajamos bastante la separación de residuos, ¿no? Así que eso ha sido un combo muy favorable para la provincia. Ahora, por supuesto, en el lanzamiento de la temporada invernal, que confiamos que también con esta política del previaje y de todo lo que se está haciendo para impulsar el turismo a través del PAMI, que este es otro programa que también se ha lanzado, que tiene para mí un sentido especial, porque no solamente habla de la actividad turística tradicional, ¿no? Que es una persona que va a un lugar que no conoce, donde, bueno, digamos, no tiene conocidos, y bueno, contrata una excursión, etcétera. En este caso también es importante porque este programa del PAMI y todo el programa previaje también permite el reencuentro de las familias. Nosotros tenemos en Tierra del Fuego una gran cantidad de población que es oriunda de otras provincias del país. Entonces, eso también tiene un valor, y se ha notado eso, ¿no? Muchas familias que se han reencontrado con sus familiares de otras provincias, y que también van y hacen este gasto, como digo yo, de una excursión, de un día de spa. Viste, quizás no duermen en el hotel, pero se contratan el día de spa y disfrutan una buena jornada. Así que eso ha sido muy, muy lindo. Bien. Sí. La otra parte económica fuerte de la isla es el régimen de promoción. Que está en discusión, y que después quiero que me comente algo, porque el régimen de promoción trae aparejado algo que muy llamativo, muy impactante también para verlo, que es que las fábricas de Tierra del Fuego en general contratan muchísimas mujeres por un tema de, como son todos electrónicas, electrodomésticos, todas cosas de motricidad fina. Las mujeres tienen mejor motricidad fina que los hombres, entonces uno entra a una fábrica en Tierra del Fuego y ve muchísimas mujeres trabajando en la línea de producción. No sabía que era por esa razón. Sí. Es por esa razón de la delicadeza y la... Son mejores. Son, digamos, aparte la tecnología cada vez es más pequeña, claro, ¿no? Y una placa... Perdón, Caro, ¿está bien el plano? ¿Se corre un poquitito a la... Ahí está, ahí, ¿acá? a la izquierda? ¿Estamos bien? Perdón, gracias, No, Caro. por ¿Viste favor, cómo es está esto? Pero bueno, Entonces, tiene que ver con decías el régimen de promoción industrial también, Claro. digo, porque hay un montón de gente que trabaja en la isla, y empresas que están radicadas en la isla, básicamente atadas al régimen de promoción. Claro. Tal cual. Es, digamos, nuestro subrégimen industrial, por supuesto, estamos a la espera, se nos vence en el 2023, este paraguas, digamos, esta promoción. Hay empresas y actividades promovidas, no todos, pero sí un sector importante de lo que es la industria está promovido. Plásticas, textiles, y sobre todo la más numerosa es la de la electrónica. Por supuesto, este subrégimen se vence y estamos a la expectativa. Hay un trabajo técnico ya hecho, estamos esperando, por supuesto, una decisión política comprometida por el presidente Alberto Fernández, que lo ha hecho en un par de oportunidades ya. Bueno, estamos a la expectativa, con mucha ansiedad, pero también pensando de que nosotros necesitamos que haya modificaciones en ese subrégimen, porque me parece muy importante que vayamos avanzando, ¿no? En esto de que las empresas que están actualmente promovidas empiecen a colaborar
en la ampliación de la matriz productiva de Tierra del Fuego y puedan generar recursos para poder desarrollar otras actividades, como por ejemplo la industria del conocimiento, lo que tiene que ver ya comprometernos como provincia con la producción de alimentos, con los hidrocarburos, entre otras cosas, ¿no? Entonces me parece que por ahí viene la idea, en eso han trabajado los equipos técnicos de industria de la provincia con los de producción de Nación, y estamos, bueno, a la espera, un poco sabemos que la pandemia fue atrasando las agendas, pero que en este momento también hay, como te decía, una ansiedad para que esto se defina, y nuestro deseo es que se pueda definir antes de fin de año, ¿no? En eso estamos, creo que empujando todos los que tenemos algún tipo de responsabilidad política, como en el caso de electos, diputados, senadores y por supuesto las autoridades provinciales y también las municipales, ¿no? Y como vos decías, para nosotros el subrégimen tiene una característica muy particular en cuanto al nivel de integración, ¿no? O sea, uno de los mayores objetivos de ese subrégimen fue la generación de trabajo para generar la erradicación de la población en la isla, y ese cometido está medianamente cumplido. Por supuesto que tenemos que ir avanzando hacia otros esquemas de producción, pero con seguridad que seguimos necesitando ese subrégimen. Sí, está claro de que nosotros defendemos que nuestra industria tiene que seguir, tiene que mejorar sus condiciones. Es verdad que uno de los mayores puntos que nosotros resaltamos es que parte de ese valor agregado es la mano de obra, ¿no? Porque son empresas que generan bastante empleo. Y ahí, bueno, como decías vos, están involucradas mucho las mujeres por esta cuestión de las líneas de inserción. Allá entra, o sea, no es como en otros lugares que por ahí vos recibís las partes solamente y se hace el ensamblado, pero viniendo ya las plaquetas armadas. Vos allá tenés una placa desde cero, hay mucha inversión en maquinarias, parte se hace de manera automatizada con las grandes insertadoras, etcétera, y otra parte se hace de manera manual. Lo mismo que otros puntos del proceso productivo que se tienen que hacer con mano de obra, y esa mano de obra, bueno, tiene que ser muy delicada porque son, bueno, los celulares sabemos que son cosas chiquitas, las notebooks que se empezaron nuevamente a fabricar a partir del relanzamiento del programa Conectar Igualdad para algunos municipios, o Juana Manso, digamos, en cuanto al gobierno nacional. Y bueno, y eso va generando puestos de trabajo. Nos falta muchísimo, ¿no? Si tenemos que recuperar los niveles del 2015, que hubo, digamos, un nivel importantísimo de empleo en esa área. Pero justamente, ¿y qué pasó en las PASO? Porque fue una sorpresa Tierra del Fuego con los números, si bien han estado bastante cerca, Juntos por el Cambio 36 con 45, la diputada que se presentaba como candidata 32 con 96, bueno, después somos fueguinos un 12%. ¿A qué creen que se deben estos números? Mira, nosotros hemos hecho diferentes análisis. Creo que la cuestión económica es lo principal, ¿no? Me parece que haya habido un detalle, que es que ha habido mucho voto anulado, y anulado, digamos, a propósito. Un 70% fue a votar, bastante bien dentro de todo comparado con la media nacional. Sí, casi un poquito más del 70%. Y después ha habido, por supuesto, un voto, digamos, donde, digo, la gente ha expresado que digamos, en la característica de esa anulación de voto, estaba claro que el mensaje es que no siente que le estemos solucionando sus problemas. Más allá de lo regional, es una mirada nacional. Ha habido mucho de eso, sí. Nosotros entendemos que ha sido más que nada esta mirada general de decir, bueno, todavía no me llegan las soluciones. Bueno, tener una previsibilidad con el subrégimen para nosotros sería importantísimo, porque hay una situación de que a un año y meses de que se termine el régimen no tenemos una definición, y las empresas van a seguir invirtiendo o no dependiendo de esa continuidad. Y la gente también siente una incertidumbre en cuanto a su continuidad laboral. Pero tiene que ver, me parece, con esto de la situación económica, que no es fácil en ningún lado del país. Nosotros también hemos atravesado una situación complicada, y en la zona norte del país todavía no se vislumbra, digamos, una recuperación como la que quisiéramos, ¿no? Como la que todos esperaríamos a esta altura.
Caro, tengo que ir a una pausa. ¿Te quedas un ratitito más con nosotros? cómo no. Dale, por supuesto que sí. Un pedacito de Tierra del Fuego está aquí con nosotros en DTV. Ya seguimos hablando de política, de la realidad de nuestras provincias con nuestros diputados y diputadas de la Nación. Ya volvemos. Información, Análisis, diálogo, consenso. innovación, Economía. ambiente, tecnología, federalismo, pluralidad, oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso, Te lo contamos nosotros. porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Avanza la danza que entreteje tus sueños y los míos y los de tanta gente, los que dieron su vida pero aún están presentes, y los que aquí seguimos con uñas y con dientes. De barrio en barrio, de cuerpo a cuerpo, de plaza en plaza. Avanza, si tú también lo sientes. Todo lo que sucede en el Congreso te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Las grandes movilizaciones feministas vienen colmando las calles, visibilizando las históricas desigualdades de género. La Cámara de Diputados de la Nación, comprometida con transformar esas desigualdades, creó la Dirección General de Igualdad y cuenta con el Departamento de Géneros y Diversidad Sexual en Recursos Humanos para defender la igualdad y la diversidad. Ahora, cada una de nuestras acciones las vas a poder encontrar en el nuevo portal de género, una nueva herramienta fundamental que acerca a nuestra Cámara a cada persona. Recursero. Podés encontrar materiales descargables de cada ley. Ley Micaela. Un espacio para conocer su implementación y las transformaciones que está generando. Congreso en la calle. Las acciones territoriales que se realizan desde la Cámara. También, si sos una persona travesti trans, vas a poder dejar tu CV en el registro de solicitantes de empleo. Y vas a poder encontrar todos los informes y compromisos de transparencia porque vas a tener el acceso a la información pública de una manera clara y directa para conocer los sesgos de género de la Cámara y cómo trabajamos para revertirlos. Te esperamos en género.hcdn.gov.ar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Tiene que haber una nueva ley de coparticipación acorde a estas pautas que establece la Constitución. Y eso es una deuda pendiente que tiene el país, ¿no?, con el sistema federal. Nosotros creemos que los poderes legislativos tienen mucho para aportar a las relaciones internacionales, los congresos tienen mucho para aportar al diseño y a la ejecución de política exterior que llevan adelante los poderes ejecutivos. Lo que más falta, más allá de la capacitación, más allá hasta de la cultura, del trabajo, tal vez en muchos sectores, después de muchos años de planes sociales, tiene que ver con la credibilidad del sector privado en el sector público, ¿no? Un presupuesto que tiene que tener una visión integral, con un objetivo claro que sí, lo que no claudicamos, que es el tema de desarrollo. DTV, tercera edición, de lunes a viernes.
error o un descuido no nos arruine el esfuerzo que venimos haciendo. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Con Ahora 12 podés seguir comprando en 3, 6, 12 y hasta 18 cuotas fijas en todo el país. Ahora 12. Para más información, ingresá en argentina.gov.ar/ahora-12. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Descuento para todo, ¿no? Está contando aquí la diputada Jutrovic. No pasa nada. Yo te traigo la pausa al aire acerca de la oportunidad que hay de a través del previaje, todos estos incentivos para viajar en nuestro país y poder, disfrutar no solo de los lugares hermosos, sino también que el Estado que da tanto. Ahora voy a esa parte, pero no quiero terminar la cuestión política porque le había preguntado acerca de las elecciones a la diputada y esta situación de que Tierra del Fuego fue una sorpresa, que Juntos por el Cambio liderara ahí por poquitos puntos, pero por encima del Frente de Todos. Y te he visto una foto con la vicepresidenta. ¿Sí? ¿Cómo te sale decir la presidenta en general? Fue muchos años presidenta. Fue muchos años presidenta, claro. Y después vienen, ¿viste? Bueno, es presidenta del Senado. Claro, también. Presidenta del Senado, claro está. ¿Cómo le pegó? ¿Cómo personalmente a vos toda la situación generada con su carta, con la disfuncionalidad que se ha visto profunda en el seno de Nación? Mira, la verdad que, por ahí uno en un primer momento te preocupa, pero después también, uno mira la situación, o sea, una elección, una PASO que nos dio un resultado que no esperábamos, como decías vos, no esperábamos, en Tierra del Fuego tampoco esperábamos ese resultado y por supuesto, sin minimizar que sacamos una muy buena cantidad de votos, ¿no? Porque nosotros, si medimos como candidatos, ¿no? Porque las PASO también sirven para eso, para acomodar el tablero de candidatos. Nuestra lista sacó más de 30.000 votos y el más votado, si se quiere, de la lista que sigue de Juntos por el Cambio, no llegó a 15.000 votos, o sea que, tampoco fue una elección, que podamos minimizar, ¿no? La nuestra. Pero te decía, entendemos que en este contexto nacional también lo que quizás hubiera sido, no hubiera sido bueno tampoco que no pasara esto, ¿no? De que hubiera, una reacción del espacio político que, como todos sabemos, es amplio, pero bien heterogéneo el Frente de Todos, que no hubiera un acuse de recibo, como decimos, de la situación y del mensaje del electorado, ¿no? Claro. Entonces, se dio en esta situación, en ese contexto, fue la forma que la vicepresidenta lo tuvo que comunicar. Me parece que
que sintió ella que lo tenía que comunicar de esa manera, y me parece que, bueno, sirvió también para que se reacomodaran algunas cuestiones, que como digo, se tomara nota de que nos habían dicho que las cosas no estaban funcionando como se esperaba y que había que hacer algún tipo de acomodamiento. Y bueno, ya ella en su momento, aparte, digamos, tampoco nos podemos dar por sorprendido, porque Cristina venía diciendo, en algún momento utilizó la famosa frase funcionarios que no funcionan, en esto de que, como te decía yo también, uno lo sintió en Tierra del Fuego cuando empezabas a caminar por los distintos lugares, hablando con la gente, que en muchos casos no nos decían que estaba mal lo que se viene haciendo desde el gobierno nacional, que están bien las políticas que se van implementando, pero que quieren más rápido, más profundas y más rápidos, porque la gente, la verdad que no la está pasando bien. O sea, hay una situación compleja en lo económico, que la gente no llega a fin de mes, está endeudada, pero también tiene que ver con esto que me parece que no hay que dejar de decirlo. Nosotros recibimos un país muy endeudado, ¿no? Pero también las familias estaban endeudadas, ¿no? Esto siempre lo decía el ministro Arroyo, ¿no? Las familias estaban endeudadas porque el no llegar a fin de mes, la inflación que te comía el sueldo, esa pérdida de poder adquisitivo que se produjo durante 4 años en más de un 20%, significó que las familias se endeudan. Entonces, sobre eso vino la pandemia. Entonces, bueno, entendemos que nosotros volvimos a tener el gobierno en el 2019 porque dimos un mensaje, hicimos un compromiso de las políticas que íbamos a llevar adelante para generar más empleo, para generar más desarrollo económico, para mejorar el poder adquisitivo de los salarios. Y si bien está la pandemia de por medio, no lo pudimos lograr todavía de manera integral, y bueno, es lo que nos está pidiendo la gente, que lo hagamos más profundo y más acelerado. Entonces me parece que, bueno, por ahí viene el mensaje, acusamos recibo, y está bien que todo el gabinete nacional, y se replica en los gabinetes provinciales y municipales, tomen nota de esto y salgan a dar las respuestas. ¿En la provincia? ¿En la provincia? No, en la provincia no particularmente. En el municipio un par, pero sí, digamos, directiva, porque uno, bueno, tiene la posibilidad de compartir con los intendentes y con el gobierno provincial, sí la directiva de que aprovechemos también la campaña para ver y analizar dentro de los resultados de las PASO en qué lugares por ahí no hemos dado las respuestas que se esperaban en tiempo y forma, ¿no? Para poder salir a buscarla. En la medida de los recursos, ¿no? Porque también esto tiene que ver con los recursos. No ha habido no es que ha habido una cuestión de decir, no lo hago porque no quiero, sino porque vas priorizando, digamos, los recursos que tenés para ir atendiendo las diferentes necesidades, que son muchísimas, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, esto que pasó este tiempo con el ANSES, que viene generando diferentes programas para que la gente acceda a beneficios previsionales y por supuesto, beneficios sociales. Hoy con el anuncio, ¿no?, de incorporar más personas a la jubilación, o el hecho de que las mujeres puedan sumar años por tareas de cuidados también para acceder a una jubilación, tienen que ver con algo que habíamos hablado allá por marzo más o menos con Fernanda Raberta, que tuvimos una reunión muy buena, muy amplia, pudimos charlar de todos los temas con ella, sobre, bueno, las cosas que uno les transmitió desde las diferentes provincias, de decirles, mira, vemos esta situación, cómo se puede resolver desde el ANSES, y bueno, ella nos había comprometido que todos esos temas se iban a ir avanzando de manera focalizada en función de que el ANSES vaya contando con los recursos para atender las diferentes situaciones y necesidades. Y bueno, y en eso creo que hay un compromiso que se viene cumpliendo, ¿no? Quiero repreguntar sobre eso, pero no hay tiempo. Se lo pregunto a la diputada que continúa, que es Caro Gailar, que ya está aquí en el canal, así que en un ratito la vamos a tener. ¿Contamos oficialistas hoy? No, tranca. Nosotros tenemos una maravillosa mecánica de que va un opositor, un oficialista, un opositor. Lo que pasa es que muchas veces sucede esto de que se juntan en los diputados y se pegan, ¿no? Pero antes que yo había un... Sí, claro, que, bueno, estuvo Cacase, claro, tal cual, ¿no? Es que, sí, por eso mismo. Por eso la repregunta que viene oposición, digamos. Así que ahí está el equilibrio. Exactamente. Se lo hacemos a la diputada que sigue. Gracias, Carolina. Un placer tenerte.
Gracias a ustedes por el espacio. Un gustazo, la diputada Yutrovic de Tierra del Fuego. Vayan a Tierra del Fuego, que se pone lindo. Era en verano, que lanzaron toda la temporada, con una tarjeta que mismo en la municipalidad van a tener beneficios y demás. Bueno, no hay nada más lindo que viajar, ¿verdad? Vamos a ver qué piensan los diputados y diputadas de la Nación con respecto a distintos temas. En este caso es presencialidad, dice el diputado de Marchi. Más tempranito estuvo con el Pato Méndez, dijo esto. Me causa tanta gracia realmente cómo algunas cuestiones del Frente de Todos las transforman rápidamente en lo contrario. Si hay un espacio que viene pidiendo a gritos sesionar y movilizar el Congreso y que el Congreso funcione realmente entre una de las tareas centrales, que es la de ejercer el control sobre el Poder Ejecutivo, somos nosotros. Es más, lo que venimos planteando es que las sesiones tienen que ser absolutamente presenciales. Sin ninguna excepción. Pero olvidarse de la virtualidad, ya está. A ver, hay espectáculos de fútbol habilitados, sí. hay casinos abiertos y el Congreso está viendo a ver si algún protocolo... Hombre, hay que sesionar y punto. Lo que nosotros le dijimos a una resolución de presidencia es decir, a ver, 0 excepciones, porque están planteando de que pueden algunos que... tengan o contacto estrecho o estén contagiados de COVID, que en todo caso podrían sesionar desde su casa. No. A ver, en condiciones normales, cuando no existía nada de la pandemia, si a un diputado, que lo operaban de lo que sea, no iba. Ausente. Y punto. O sea, Sí, no le licencia. conectaban una computadora de la cama del hospital para poder dar quórum. Lo que pasa es que el gobierno está obsesionado con el quórum realmente, ¿no? Bueno, ahí están nuestros diputados que nos visitan en el piso. Hola, Hasbul Yonini, hicimos cambio de periodista. Por cuestiones de protocolo no podemos estar todos juntos en la mesa, porque a mí me encantaría estar moderando en una mesa de 4 o 5... No, como el Fantino tanto no. ¿Qué dice Caro Gailar? Bienvenida, un placer, diputada. Gracias a ustedes por invitarme. Un gustazo. Bueno, estamos hablando un poco de las cuestiones de maternidad, porque tiene un baby muy chiquitito, el baby de la pandemia, y bueno, no es fácil la vida con un niño muy pequeño y en estas condiciones planetarias. No, y que además le sigo la dando política. Y sí, le sigo dando la teta, me está costando mucho el destete, ¿no? Y bueno, y lloro un rato y trato de aguantármela y no puedo, entonces bueno, termino cediendo. Y es difícil, es muy difícil, pero bueno, te contaba que lo llevé a la campaña todo el primer tramo a la mayor parte de lugares donde podía, pero después me di cuenta que no era bueno para él porque él también necesita sus espacios, respetar sus rutinas, así que... Y ahora está más tranquilo, sabe que mamá va a llegar y papá también, porque claro, los dos padres, legislador. Claro, el baby ya está acostumbrado de nacimiento. Bueno, Así por es. lo tanto, postpaso, cimbronazo profundo. ¿Fuiste crítica ante la situación? Mira, yo creo... Recién le había hecho la misma pregunta a Caro, por eso hago el continuado. Yo siento que hay una sociedad muy golpeada y que la solución no tiene que ver solamente con lo económico, que sí obviamente estamos atravesando una crisis económica importante, producto de la pandemia, pero producto también de lo que se venía arrastrando de los 4 años de Macri, pero que hay una sociedad golpeada que vivió 2 años con mucho miedo, con miedo a la muerte, con distintos temores, entonces golpeada emocionalmente. Cada uno tendrá una historia para contar de algún amigo, de algún familiar. Todos hemos tenido miedo en esta pandemia, creo. Y todos esos miedos, bueno, una sociedad con miedo, que tuvo que vivir muchas restricciones. Obviamente hay un malestar y un mal humor que excede y que va más allá de lo económico, que por supuesto es importante porque, bueno, muchas personas o perdieron su trabajo o tuvieron que cerrar su comercio. Los precios, hay un problema con el tema de los precios porque los asalariados no llegan a fin de mes y hay toda una tensión respecto a lo económico que está nuestro gobierno tratando de resolver y vamos a encaminar a partir de las aperturas que se van dando a medida que vamos dejando atrás esta pandemia, ¿no? Entonces, claramente la gente fue a votar, yo creo que no ganó la oposición, sino que fue a castigar de alguna manera al oficialismo, como pasó en distintos lugares del mundo donde gobiernan los oficialismos. A ningún oficialismo le ha ido bien y creo que la política tiene que leer que nada va a ser igual después de la pandemia.
han cambiado los vínculos sociales, de pareja, laborales, también la relación de los niños con la escuela, los adolescentes que no han podido ir a la escuela o verse con sus amigos también. Es un desafío para ustedes leer todas estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, el proyecto que leíamos recién que David leyó, Has, ¿de qué diputado era? Ay, se me fue. No, bueno, no me acuerdo de diputado. viviendas para, de la diputada Josefina. De alquileres para jóvenes. De alquileres para jóvenes, de poner viviendas. Yo te digo, porque Ajá. son muchos proyectos que yo sé que entran y no tienen tiempo, no les llega a todos, a menos que se traten en comisión. Por ejemplo, es algo nuevo, claro, oficinas ociosas. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, es una posibilidad que el Estado facilite que los jóvenes vayan a los centros urbanos, en este caso Ciudad de Buenos Aires, para que en pleno centro, que hay tanta oficina que se use como vivienda. Entonces, es un desafío para ustedes leer todo esto que estás mencionando, que la pandemia trajo, Bueno, ¿no? yo creo que necesitamos un nuevo Estado, que la política tiene que leer las nuevas necesidades y las nuevas demandas sociales, porque nuestra forma de vida, nuestros hábitos, todo ha cambiado después de la pandemia. Entonces, hay nuevos paradigmas, hay nuevos valores. Vos pensás que la pandemia nos vino a mostrar, primero, que hay que ser muy consciente del cuidado del medio ambiente, segundo, de que entre la vida y la muerte hay un segundo, y que de repente viene esta pandemia y todo cambia, y que podés ser multimillonario o ser muy humilde, pero que la pandemia viene y te toca igual y no hace diferencias sociales. Vino a mostrarnos que es importante que haya estados fuertes que puedan dar respuesta ante este tipo de situaciones excepcionales y extraordinarias como las pandemias, y en ese caso nuestro Estado, que veníamos de un Ministerio de Salud degradado, pudo dar respuesta gracias a un gobierno que estuvo a la altura de las circunstancias, pero hay mucho que va a cambiar. La política tiene que ser más amigable, tiene que hablar otro tipo de lenguaje, tiene que hablar un lenguaje que conecte con una sociedad que está herida, con una sociedad. Cuando hablamos de Estado presente, yo creo que no alcanza con el Estado presente atendiendo a las oficinas y dando respuesta al reclamo o a la demanda social, sino que hablamos de, ya sea demanda de vivienda, demanda de un plan alimentario, sino que necesitamos pensar un Estado amigable y amoroso, abrazar al que se acerca al Estado, que se sienta contenido por el Estado, porque esa sociedad herida y dolida necesita que la política no alcanza con dictar medidas o políticas públicas, sino que hace falta estar cercanos a la gente de otra manera. Me parece que va por ese lado. Diputada, y en ese sentido, estos días hubo muchos anuncios de distintos tipos, ¿no? Y está en discusión o tiene que empezar a discutirse el presupuesto que un poco marca, ¿no? Esa hoja de prioridades en cuanto a políticas o a dónde se van a destinar los fondos, a qué se le va a dar prioridad para el año que viene. ¿Qué va a pasar con eso? Porque se está habiendo una discusión más pública que oficial acá en la Cámara todavía. Bueno, primero que el presupuesto es una ley le llaman la ley de leyes, sí. Es la ley más importante porque es la que estima cuáles son los recursos que van a ingresar y cuáles son las erogaciones que se van a hacer por parte del Poder Ejecutivo Nacional, y da las pautas de cuáles son las prioridades en el gasto público o en la inversión que va a hacer nuestro gobierno. Es fundamental que nos aboquemos a su tratamiento y es fundamental también que lo aprobemos al presupuesto. ¿Por qué? Porque ha pasado en algunas oportunidades en este Congreso, yo fui diputada en otros mandatos, que la oposición ha sido muy irresponsable y nos ha dejado sin presupuesto. Y hemos tenido que gobernar, cuando fue el Grupo A, comandado por Patricia Bullrich, con presupuestos de años anteriores, que es lo que sucede, hay una reconducción y se utiliza el presupuesto del año anterior. Eso no debería ocurrir. Nosotros yo fui parte del Frente para la Victoria y como bloque también votamos el presupuesto de la oposición. Siempre uno obviamente puede cuestionar alguno que otro artículo en función de algún otro gasto o inversión que está estimada que uno no está de acuerdo, pero es una herramienta fundamental para los gobiernos. Entonces nosotros deberíamos acompañar este presupuesto que envía nuestro Poder Ejecutivo Nacional. Obviamente que siempre es susceptible de alguna que otra modificación porque las provincias tienen interés en que se incorporen algunas partidas para algunas obras en particular y demás, pero yo soy de Entre Ríos y la verdad que nosotros tenemos que decir que ha habido una
diferencia abismal entre lo que es este gobierno de Alberto Fernández y lo que fue el macrismo. Nosotros en Entre Ríos tenemos como candidato al principal ministro de Frigerio, que fue de Macri, que fue Rogelio Frigerio, y no hubo, creo que fueron 3 obras públicas que hubo en mi provincia y la paralización de la autovía 18 porque el ministro Frigerio me dijo a mí acá, cuando tratábamos el presupuesto, que no se iban a incorporar las partidas porque era una obra no prioritaria. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Hoy hay una mirada federal por parte de nuestro gobierno nacional donde se están llevando adelante mucha obra pública en todas las provincias del país. En mi provincia hay más de 80 obras públicas en desarrollo. ¿Y esto qué significa? Hablo de caminos, hablo de escuelas, hablo de hospitales. Y esa obra pública genera y dinamiza el comercio de nuestros pueblos, porque quienes trabajan en la obra pública cobran un sueldo que después van y compran en la panadería, en el almacén. Bueno, la obra pública siempre genera demanda agregada y creo que es una apuesta fuerte de nuestro gobierno, sumado a este tema de las nuevas medidas para los jóvenes como Argentina Programa, como el Te Sumo, que es un programa para que los jóvenes puedan acceder a trabajos donde el Estado paga los primeros meses el sueldo y después los jóvenes se incorporan. El trabajo hoy es central. Hoy la principal demanda en campaña que te hace la población es trabajo genuino y de calidad. Y también, bueno, estamos esperando que se traten diputados el marco legal para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal, que para nosotros es una fuente, puede ser una fuente generadora de muchos puestos de trabajo y diversificar las economías regionales y la matriz productiva. Así que tenemos mucho por delante. Creo que hay que transmitir esperanza, que hay que transmitir que tenemos un gobierno fuerte, que los cambios del gabinete me parece que nos han venido bien para marcar que tenemos un gobierno que va para adelante y tiene claro hacia dónde va, ¿no? Generar trabajo para que la gente tenga plata en su bolsillo, mejorar el poder adquisitivo, tener un control de precios que haga que uno pueda tener una mejor calidad de vida. Ahora, ¿no? Carolina, se entiende y yo creo que la gente lo aprecia, la población, sobre todo los más necesitados, y los que estamos en una clase media que tenemos más acceso también, porque si todo se moviliza, todos nos movilizamos y todos terminamos ganando, en definitiva. Pero uno se pregunta, ¿el Estado cuánto más va a seguir erogando? Y ahí está, lógicamente, la oposición y aquellos que piensan que esto es emisión y que esto es más inflación y que esto es pan para hoy y para el 14 de noviembre. Bueno, mira, yo a eso lo que te contesto es que cuando la economía está parada y se paralizó todo con la pandemia porque hubo que preservar la vida y la salud de la población y para eso se tuvieron que tomar medidas que tuvieron que ver con la cuarentena, con evitar la circulación, para cuidar que no desborde el sistema de salud, eso obviamente repercutió negativamente en la economía, pero nosotros veníamos de un gobierno anterior, y hago mención a esto, no me gusta echar el fardo para atrás, pero un gobierno anterior que se mega endeudó en 100.000 millones de dólares y que hizo que nuestro país terminara en default técnico. Eso le impidió al gobierno de Alberto Fernández endeudarse como se endeudaron otros países del mundo en el marco de la pandemia. Por eso también hubo que generar alguna emisión monetaria. Yo que pienso que nosotros en una parálisis de la economía vos necesitas generar políticas públicas o condiciones para mover la economía. Y mover la economía es que haya poder adquisitivo para gastar, mover el gasto, porque el gasto es lo que hace que mi papá es panadero, que abrieron las escuelas, entonces él me decía, bueno, ahora se empezó a mover todo porque la apertura de las escuelas... ¿Dónde la tiene en la panadería? Mi papá tiene la panadería en General Campos, que es un pueblo de 5.000 habitantes en Entre Ríos. Ah, mira. Y bueno, él es panadero, mi abuelo era panadero, papi es panadero, y mi papá tuvo COVID y casi se murió y fue una historia que a mí me marcó mucho, ¿no? Porque casi que no la cuenta y él no quería cerrar su panadería, él se enfermó y él estaba muy triste porque de, no sé, amasar 12 bolsas por día había pasado a amasar 6 y en pandemia, claro, con el cierre de las escuelas, con las medidas y todo, los comercios andaban más o menos, entonces él tenía más deuda que ganancia. Pero bueno, así todo la llevó, salió adelante, hubo un sistema de salud público que le salvó la vida. ¿Y él es tu crítico
o tu mi papá. tu adulador eterno y hagas lo que hagas, todo va a estar bien? No, mi papá. Ese. No, Ese es el yo te papá de cuento la Carolina. verdad. Yo vengo, mi familia es muy radical. Mi abuela fue concejal radical del partido de la UCR. Mi papá es radical, pero es radical kirchnerista, obviamente. Y siempre todos los que lo conocen a mi papá le dicen, vos no pareces radical, vos sos peronista, pero nunca te diste cuenta. Y bueno, y yo obviamente empecé a militar, a estudiar acá en la facultad y ya desde hacía mucho sabía que tenía otras ideas y discutíamos mucho de política en mi casa. Pero bueno, papi tiene la panadería, reparte todos los días el pan a las 6 de la mañana, va a todos los almacenes y la apertura de las escuelas significó que las panaderías volvieran a vender pan a las escuelas, que es algo muy, muy usual en los pueblos, ¿no? Claro, Entonces eso, y que los obradores que están en la vera de la ruta 18 van a comprar el pan a la mañana también. Entonces empieza a verse ese movimiento que genera esa esperanza de decir, bueno, vamos a salir de esta, ¿no? Claro. Eso. Okay. ¿Qué va a pasar con...? Bueno, hablábamos del presupuesto como uno de los temas, ¿no? Pero hay lo que vos decías, el cannabis, y hay muchos que quedaron con dictamen. Incluso este apuro que hay en el caso de algunos dictámenes con el tema del recambio legislativo que pueden perder este dictamen, ¿no? ¿Qué planes para sesionar de acá antes de la elección o después de la elección? Mira, yo entiendo que vamos a tener sesión entre las PASO y las elecciones generales, que hay proyectos muy importantes como es la ley de etiquetado frontal de alimentos. Bien. Ese proyecto ya tiene dictamen y debe ser tratado porque es un proyecto que se trabajó con las organizaciones, que tiene que ver con el derecho a la salud de la población, de estar informada, qué es lo que consume y de poder elegir qué alimentos consume. Y evitar el consumo de ultraprocesados que nos son perjudiciales para nuestra salud, y con eso también estamos favoreciendo que el sistema de salud evite tener un gasto con una población que muchas veces está afectada por las enfermedades crónicas no transmisibles, quiero decir diabetes, hipertensión, etcétera. Para eso es muy importante que tratemos ese proyecto que ya tiene media sanción del Senado, y por supuesto el marco legal para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y del cáñamo industrial es central para que nuestro país pueda completarse la ley de cannabis Esa no vigente. tiene dictamen, la de cannabis todavía. La de cannabis tiene media sanción del Senado, pero aún no fue tratada en comisión. Una vez que sea tratada en comisión y se apruebe, es la creación de la Agencia Nacional de Cannabis Medicinal y Cáñamo, que va a dar las autorizaciones o licencias para que en todas las provincias se pueda cultivar, comercializar y también exportar el cannabis, que es una fuente de divisas muy importante para nuestro país. Carolina, mira, mencionas cannabis porque fue una pregunta que le hice a un diputado de izquierda cuando hablábamos del presupuesto, porque me parece extraordinario lo del cáñamo, lo he hablado ya con su autora, recordame, era Mónica, ¿no? Mara Brauer. Mara Brauer. Es fascinante la planta, como lo que puede llegar a ser y lo que puede llegar a mover en la industrialización. Pero me acuerdo, un diputado de izquierda me decía, acá hay todo un tema con salud mental y estamos hablando de tal vez poder legalizar o permitir el uso recreativo cuando el presupuesto destina, y me estaba tratando de fijar y googlear rápido cuánto le asigna, un 1.4% del gasto total a salud a nivel nacional, y salud mental nada, y muy poco, cuando hay una necesidad de ocuparse de salud mental y en relación con muchas veces narcóticos, en lo que es el abuso. Entonces mi pregunta era, claro, me ponía el diputado esto en escenario, ¿no? Protestando, reclamando que el oficialismo esté con una mirada en este sentido, con tan bajo presupuesto para salud mental y drogadicción. Y yo le decía, bueno, pero puede ir de la mano o se pueden tratar esos dos temas. Me gustaría saber tu postura y la cuestión de salud mental. Una pregunta clave. Pero mirá. Y muy importante. Porque una de las cuestiones que no se ha tomado dimensión ni conciencia de lo que va a generar la pandemia son las cuestiones y las consecuencias en cuanto a salud mental, eso. Las consecuencias psíquicas, niños, psicológicas. Hay muchas personas que padecen de angustia, o sea, las secuelas que van a quedar después del COVID, angustia, depresión, ataques de pánico. Entonces, todo lo que tiene que ver con la salud mental es un tema que hay que abordarlo seriamente,
integralmente y obviamente hay que reforzar y fortalecer todo lo que tiene que ver con el Estado. Y cuando hablo de fortalecer ese aspecto, esa área, tiene que ver con que en los centros de salud cuenten con el personal especializado para atender, que los equipos en los hospitales salir del modelo médico hegemónico y que los hospitales también cuenten con trabajadores sociales, Como lo dice cuenten la ley, con de hecho, psicólogos. la nueva ley. Necesitamos las partidas para que eso esté, porque hoy este problema es una realidad después de la pandemia. Se ha incrementado muchísimo los intentos de suicidio. Yo vengo de una reunión con los trabajadores de la salud de ATE y me planteaban esto. Entonces, es una realidad que necesitamos un abordaje integral del tema salud mental e invertir los recursos necesarios. Y otro problema es el consumo problemático de sustancias. Una cosa es la legalización del uso adulto o uso recreativo de las drogas, que es una política que se está implementando en el mundo. El paradigma ha cambiado. Ya hoy el paradigma no es el prohibicionismo, ni la criminalización, ni la guerra contra las drogas, porque esto ha fracasado, porque los estados invierten, como en Colombia, millones y millones de dólares en armamento y lo único que se genera es más violencia. Entonces lo que se ha optado hoy en día es por un uso y una regulación del tema de las drogas donde el Estado sea rector y se vea o se estudie o se aborde desde una perspectiva de salud y ya no de seguridad. Esa es la nueva mirada a nivel mundial, por eso muchos países están despenalizando. Yo estoy a favor de la despenalización porque entiendo que el Estado tiene que estar presente para acompañar y para cuidar, no para criminalizar y castigar. Un joven que está fumando un cigarrillo de marihuana en la calle, no me parece que deba ser considerado, castigado penalmente y ser considerado un delito, porque es algo... Eso es consumo personal. Sí, la venta, por supuesto, tiene que ser castigada, sí todo lo otro, y sí tiene que haber una persecución fuerte al primer eslabón de la cadena, que es a los narcotraficantes. Allí sí tiene que haber un Estado presente que desbarate al narcotráfico, pero después con los usuarios y los consumidores es un tema de salud que tiene que ser abordado. Y el tema de consumos problemáticos es otro tema que tiene que ver con las adicciones, que también tenemos que poder darnos un debate serio. ¿Es realmente hoy el abordaje correcto? ¿Están hoy los presupuestos y las partidas? Una familia que tiene un adicto, un miembro de la familia que padece de adicciones, que vive un infierno y la familia un calvario, ¿tiene lugares donde tratarlo si no tiene el poder adquisitivo suficiente? Digo, esto también tenemos que hablarlo. Porque no puede ser que nosotros escondamos debajo de la alfombra a toda aquella persona que tenga un problema de salud mental. Nosotros tenemos que, porque eso es lo que genera también el capitalismo, ¿no? Que seamos exitosos, que seamos normales en términos psíquicos, pero tenemos una sociedad en definitiva que toma... Me comenta, diputada, me comenta mi compañera. De un libro ligado a ese tema, sí. Menciónalo. No, uno de Mark Manson, que es un bloguero que se hizo bestseller, ¿no? Después, el nombre no lo puedo decir al aire porque incluye una mala palabra, pero trata que mucho todo te importe un pito, tema. Ponele algo así. Pero así. googlealo que lo vas a encontrar. Es algo de lo que hay que hablar también desde la política con la sociedad, porque a veces la sociedad siente que la política es un tanto hipócrita con algunos temas. Todos tenemos algunos problemas, en nuestra esfera íntima, en lo personal, pero hay una sociedad que te exige que seas exitoso, que con las redes sociales, que seas más, normal. ¿no? Lo de las redes ha agravado todo eso, la perfección en el cuerpo y demás. Y todos los problemas sociales que eso genera. Entonces me parece que el Estado tiene que prestar y poner el foco ahí, prestar mucha atención para que todo aquel que lo necesite haya un Estado presente. Bien. Me quedó una pregunta, perdón, del tema presupuesto, porque vos sos de Entre Ríos y Casarito también, y él tiene un proyecto presentado por el tema transporte, subsidios en el interior. ¿Qué va a pasar con eso? Porque el proyecto lo firma él, pero entiendo que tiene un aval de varias provincias, incluso del interior. Bueno, nosotros entendemos que el transporte, el subsidio al transporte de las provincias del interior es muy desigual y muy diferente al que recibe la provincia de Buenos Aires. Y en ese sentido lo que estamos reclamando es que sea un subsidio acorde a poder prestar un buen servicio, que es lo que están reclamando las empresas de manera justa, ¿no? Y nosotros necesitamos claramente
tanto en Santa Fe como en Córdoba, como en Entre Ríos, ha sido un reclamo reiterado al ministro de Economía, Guzmán, que se nos otorgue las partidas y que sea algo equitativo, ¿no? Que no haya tanta diferencia y tan desigual con la provincia de Buenos Aires. A nosotros nos sucede que, siendo los productores de energía eléctrica en Entre Ríos, pagamos la luz más cara que lo que se paga en la provincia de Buenos Aires. Y esto no nos parece justo. Es otra de las cuestiones que también nosotros queremos discutir, porque siendo los generadores y también todos los efectos negativos que tiene tener una represa que genere electricidad y ha generado para la zona, para nosotros es un tema a debatir que nos actualice la tarifa eléctrica. Diputada, y el tema me hizo acordar a la bajante histórica que hubo del río este año y una serie de proyectos de tipo ambiental que también están pendientes. Primero preguntarle cómo está la situación en Entre Ríos después de esa situación. También la quema de pastizales, ¿no? Que se veía incluso, bueno, yo tengo una hermana en Victoria que es de Entre Ríos, pero enfrente de Rosario se vieron muy afectados por ese tema del humo, ¿no? ¿Qué va a pasar con ese tipo de proyectos? Porque por ahí este año hay una tensión entre el oficialismo y la oposición, pero ese tipo de proyectos, digo, debería no generarlas, ¿no? Mira, yo creo que en el tema ambiental va a suceder lo que está sucediendo con el tema género, ¿no? Las organizaciones se han movilizado y han militado el tema, el feminismo ha militado el tema, el movimiento de mujeres, de manera tal que hoy ya es política de Estado y no hay manera o es impensable pensar una norma o una política pública sin tener en cuenta la perspectiva de género. Yo creo que en un par de años va a ser lo mismo con el tema ambiental. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de organizaciones y sobre todo en la población más joven uno ve que hay una conciencia diferente del medio ambiente y del cuidado. Entonces en un par de años también va a ser impensado. Vos pensás que vos tenés la ley Micaela y yo conozco un montón de gente de distintos ámbitos que hace esa capacitación. Y es maravilloso. Micaela es entrerriana, es la hija de Yuyo García, él fue rector decano de la UTN, y a Micaela la asesinaron, fue un femicidio, y cuando él peleó por la ley Micaela, la ley Micaela lo que viene a hacer es a modificar pautas culturales que tenemos, que incluso a veces las mujeres tenemos conductas o prácticas machistas porque venimos de una sociedad patriarcal. Por supuesto. Entonces está bueno que todos hagamos la capacitación Micaela. Y nosotros sancionamos el año pasado, este año, una ley que es la ley Yolanda, que es el equivalente a la ley Micaela, pero en materia ambiental. Bueno, todo eso va ganando espacio, va ganando terreno, la ley de educación ambiental integral, la ley de manejo del fuego que sancionamos en esta Cámara, que lo que hace es castigar a aquel que prende fuego voluntariamente, intencionalmente, para que esas tierras no se puedan utilizar inmobiliariamente. Todo eso fue un avance. En cuanto a lo de Entre Ríos, nosotros también estamos trabajando una legislación respecto al tema de la quema para evitar y sancionar más fuertemente, y por supuesto con el tema de los agrotóxicos, que es el tema que hay que abordar, porque nosotros tenemos todo un problema con eso y es un debate que hay que darlo de manera equilibrada. Ahora te quiero preguntar de los agrotóxicos, pero también en otras voces de la oposición se preguntan, ok, con esta necesidad de tratar temas ambientales con urgencia, ¿no es un sinsentido que haya entrado la ley de hidrocarburos como entró? Mira, las leyes ingresan y después tienen su proceso. Si hay consenso, depende del momento, depende de la oportunidad, se tratará o no se tratará. No me parece que sea... Esto quiero decir, por si alguno del otro lado, facilitando la explotación de crudo de acá a 20 años, poniendo, hasta incluso ordenando y generando un marco para que empresas más grandes, bueno, puedan incluso disponer de dólares y bueno, y así activar, lógicamente, y priorizando, bueno, un sector que venía dañado. La tensión entre lo productivo y lo ambiental está siempre. Sí. Lo que nosotros tenemos que tratar es de buscar un equilibrio entre la producción, que la producción siempre sea en clave ambiental. Y eso es lo que hay que propender y lo que hay que intentar. Y también de promover las economías sociales, promover la agroecología. Bueno, mira, esa. ¿Por qué no se ve más? ¿Por qué no hay más financiación para la agroecología? Bueno, nosotros en Entre Ríos tenemos experiencias reinteresantes. Nosotros tenemos
nosotros tenemos una ley de economía social, por ejemplo, en Entre Ríos, que establece que el Estado tiene la obligación o la prioridad la tienen las cooperativas o los pequeños emprendimientos familiares. Entonces, que el Estado tiene que comprarla a ellos. Con eso que promovés o propendés que se formen pequeñas cooperativas o pequeños emprendimientos y que el Estado, en vez de comprarla a 2 o 3 grandes, diversifique la compra y le dé también aire para que ellos se vayan armando y organizando. Y en cuanto, o sea, desde la Secretaría de Agricultura Familiar en Entre Ríos se promueve muchísimo el tema de las granjas agroecológicas y que el Estado les compre a ellos también. Bien. O sea, también se prioriza el compre natural. Digo, hay experiencia, mucha experiencia y mucho fomento de esto en mi provincia. Todo eso que le compra el Estado va para escuelas, hospitales. Exactamente. Buenísimo. Si les paga en tiempo y forma, porque después viene la queja de que el Estado, somos proveedores, pero... Bueno, eso siempre ha ocurrido y lo que también tenemos que reformular y repensar en el Estado es que tenemos un Estado, cuando hablo del Estado, es todas las normas que conforman la ley de contrataciones y demás de hace más de 50, 60 años y vivimos en el siglo XXI donde con un clic de celular haces una transacción de millones. Entonces, la verdad que todo lo que tiene que ver con el procedimiento administrativo del Estado ha quedado muy atrasado. Tenemos que modificar eso o tratar de innovar. El otro día un empresario, estuvimos en el Parque Industrial de Crespo, decía... yo quiero, no sé, hacer un trámite para mi empresa y tengo que ir a 20 ventanillas. Bueno, eso es lógico, que el Estado tiene que, cuando digo el Estado tiene que ser amigable, el Estado tiene que abrazar, el Estado se tiene que también adaptar a las nuevas necesidades y demandas sociales. Si vos querés invertir y tener una empresa, y lo lógico es que vos como Estado tengas una sola ventanilla para que quien quiere invertir vaya, presente los papeles y después vos te ocupes de todo lo que hay que hacer, del circuito que hay que hacer para que esa persona tenga eso resuelto, ¿no? No a la inversa, si no estás desalentando la inversión o no estás promoviendo, sino desalentando. Exactamente. No sé si hacerte esta pregunta. Dale, pregunta todo. No, pero aparte, qué sé yo, cuando la gente dice, sos diputada, y a mí se me ocurre, ¿qué ley decís? Esto hay que reformarlo ya. De la vida cotidiana, de madre, de ciudadana, esposa, laburante, ¿qué ley se te ocurre que decís, esto si tuviera, sos oficialista, ese poder maravilloso que por ahí tenés, ¿no? De decir, chicos, tratemos esto, yo sé, de cuestión de género, te enciende porque han logrado una cantidad de cosas increíbles en poco tiempo. No puede ser que uno esté preso por cultivar una planta de marihuana, que cultivar una planta de marihuana sea un delito. Hoy una persona que tiene una planta de marihuana en su casa... No hay, yo estoy confundida con respecto a ese tema. Sí. ¿Cómo es la ley actual? ¿No hay una modificación con respecto a eso? La ley actual tiene un... No, a ver, la ley que se sancionó, que es la 27350, fue en un contexto adverso del macrismo, con Patricia Bullrich, con una política muy dura. Esa es la ley de cannabis actual. Correcto. La 27350. ¿Qué dice esa ley con respecto a la tenencia? No dice nada respecto de la tenencia. Es una ley que declara de interés la investigación en cannabis medicinal. Punto, ya está, eso sí lo tenía. Punto, es eso. Pero si vos tenés una planta y un vecino dice... el vecino te denuncia. ¿Y te llevan preso? Viene la policía, te hace una causa, vos tenés que ir a declarar y si vos de casualidad sos usuario medicinal y no te inscribiste en el ReproCan y no tenés el registro, te hacen la causa y podés ir preso por tener una planta. ¿Hay gente actualmente presa por eso? Sí, por supuesto. Sí, claro que hay gente. Hay gente presa por eso, hay muchísima gente presa por eso y lo peor, además de gente presa, también... En el mejor de los casos es que tenés una causa judicial donde vos tenés que ir a declarar y explicar. O sea, imagínate una familia que tiene un niño con epilepsia refractaria, que tiene convulsiones. Hay denuncias de madres y que entren a tu casa, te allanen el mal momento, que tengas que ir a la justicia a declarar, que tengas que contratar un abogado. No es justo. No. Entonces, que hoy una madre sea considerada una narcotraficante si tiene plantas en su casa... salvo que esté registrada en el ReproCan, que es el registro que gracias a la nueva reglamentación que hizo Alberto Fernández de la 27350, que es la ley de cannabis, porque vos recordarás que nosotros sancionamos la ley 27350, Cambiemos reglamentó restrictivamente y no reglamentó el autocultivo. Cuando llegó nuestro presidente Alberto Fernández, logramos reglamentar nuevamente la ley para que por lo menos
quien cultive se inscribe en un registro y le den una autorización. Esa autorización te da cierta cobertura legal para que si viene la policía vos decís, yo estoy inscrita en el registro. Bien. Para eso tenés que tener la indicación de un médico, que el médico te lo prescriba, la inscripción, etcétera, etcétera. Yo que propongo modificar urgentemente la 23737, que es la ley de drogas, estableciendo que no será punible ni la tenencia, se deroga la tenencia, no será punible cuando sea para consumo personal. Es decir, si vos estás fumando en tu casa o tenés plantas en tu casa, no es delito, no puede ser delito. O sea, la justicia tiene que estar para investigar el femicidio, la justicia tiene que estar para investigar el robo con armas, no para perseguir a alguien que tiene una planta en su casa, que seguramente un vecino se enojó y lo denunció y es una manera de perseguirlo y afectar la vida de la gente. Entonces, creo que ahí el Estado tiene que tener una mirada diferente con el usuario y el consumidor, de protección, de cuidado, no de castigo y criminalización. Perfecto. ¿Alguna más? Sí, una última cortita para... Y las licencias, obviamente, democratizar las licencias. Sí, ¿sabes qué estaba pensando que ibas a decir esa? Y no, bueno, lo maternidad, pienso. paternidad. Y bueno, y una ley integral de cuidados. Me parece que yo con Felipe lo viví en carne propia, el tema del cuidado, y es todo un tema. Yo pienso en las madres que no tienen la posibilidad de contratar niñeras. Yo tengo 3, 4, o sea, varias personas que me ayudan, familia, bueno, un montón de personas que me están ayudando y lo cuido un rato uno, un rato el otro y demás, porque, bueno, es difícil y me parece que falta como un sistema integral, porque el cuidado no es solo de los niños, sino que a las mujeres también nos toca el cuidado de los adultos. Y el cuidado no es solo las tareas domésticas y es la crianza. El cuidado es llevarlos al médico y es un montón de situaciones que todavía están muy asignadas a la mujer. Tenemos que lograr ese cambio cultural. cultural. ¿Tiene estado parlamentario ese proyecto? Ni siquiera se ha tratado. No, pero se está trabajando desde el Ministerio de Géneros de Mujer, Elizabeth Gómez Alcorta, con el Parlamento de Cuidados. Ella está recorriendo el país para tomar todos los aportes. Mónica Macha tiene un proyecto presentado, pero además Eli está trabajando para poder tener un proyecto desde el Poder Ejecutivo que se presente. Y tener como en Uruguay, que el Estado nos garantice a las mujeres lugares de cuidado para que no recaiga a nosotras y eso no nos genere la desigualdad que tenemos. Perfecto. Le hago la que iba a decir. Sí, dale, muy corta igual. Empieza ahora formalmente el 1 de octubre la segunda tanda y final de la campaña. ¿Cree que el oficialismo puede revertir el resultado o en qué van a estar apuntando en lo que viene, en lo que queda? Mira, yo creo que tenemos que apelar a la memoria de la gente, de la sociedad, de lo que fueron esos 4 años de Macri con el tarifazo, de lo que fue el recorte de los programas como el Remediar, de lo que fue el recorte de las jubilaciones, lo que fue la quita de los medicamentos gratis a los jubilados. O sea, hay que tener muy presente eso y tenemos que tener memoria. Yo tengo memoria de que en Entre Ríos, Rogelio Frigerio se ocupó de que no se construya una sola vivienda en mi provincia y que todos los ATNs fueron para municipios gobernados por Cambiemos y se discriminó mucho a mi provincia. Y se paralizó una obra muy importante como la Autovía 18, además de que el Hospital de la Baxada, un hospital de Paraná que hoy cumple una función muy importante en la pandemia, estuvo cerrado durante 4 años porque el macrismo no nos permitió culminar esa obra, aun cuando nosotros ofrecíamos poner el 20% que faltaba, con respiradores en cajas, guardados y demás. Ni bien asumió nuestro presidente, reactivamos la Autovía 18, reactivamos el Hospital de la Baxada. Creo que nosotros tenemos que tener memoria y sabemos que no es fácil, no ha sido fácil para nosotros gobernar en pandemia, que falta un montón, que la gente la está pasando muy mal, que la pasó mal en estos 2 años y la está pasando mal, pero que vamos a salir adelante. Bien. Y necesitamos una oposición responsable, porque es un momento muy difícil para nuestro país y tenemos que pensar en las futuras generaciones. Y la última, y me animo, la mencionaste a Elizabeth, cara a cara frente a Mansur, a quien denunció penalmente, ella dijo volvería a hacer lo mismo, sea quien sea ministro, sea jefe de gabinete, supongo. Y también agregó, es un retroceso en la participación de la mujer, la conformación del nuevo gabinete. Si llegan a hacer algún cambio, me parece que ustedes se van a hacer escuchar, ¿no, diputada, con respecto a ese tema? Mira,
Yo creo que nuestro presidente define a las personas que considera van a ser útiles en el momento y en cada puesto. Lo que sí a mí me da la sensación, y se lo comentaba otra compañera, que bueno, que no es llamativo, pero hay áreas donde, por ejemplo, en seguridad, a mí me parece que Sabina Federic era una excelente ministra, muy sólida desde lo conceptual, muy sólida siempre y la verdad que sentí como que hacía falta un hombre para mostrar más fortaleza en un lugar donde está asignado naturalmente un hombre, el tema seguridad, ¿no? Físicamente, el tema de... Y creo que, bueno, hay prototipos, qué sé yo, un Ministerio de la Mujer, sería difícil pensar que un hombre esté en el Ministerio de la Mujer. Bueno, en seguridad pasa algo parecido. Entonces lo de Sabina creo que también, más allá de otras cuestiones, creo que hubo algo de eso ahí, ¿no? Me parece que el presidente tiene toda la libertad para conformar el gabinete de la manera que sea y hay muchas mujeres participando del gabinete, por ahí no como ministras, pero sí en lugares importantes como es Mercedes Marcó del Pont, que está a cargo de la FIP, una persona que es amiga mía, que es muy proba, y así muchas mujeres. Entonces no es algo que me preocupe. Si uno siempre está mirando a ver cuántas somos. Yo tengo el gobernador de mi provincia que dice, a mí me encanta trabajar con mujeres y él desde siempre priorizó las mujeres en el gabinete y somos más mujeres. El gabinete... Perdón, ¿quién dijiste qué? El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, siempre Sí, priorizó Bordet. las mujeres. Y de hecho en mi provincia tenemos la ley de paridad integral que de más vanguardia a nivel nacional, que establece la paridad no solo en cargos electivos, sino en el Ejecutivo, sino también en las asociaciones civiles y en los clubes y en todos Bien. los puestos, ¿no? Bien. Siempre varón-mujer, varón-mujer. Así que, nada, qué sé yo. Creo que hemos avanzado un montón y hay otros temas que todavía nos quedan pendientes. Y hay momentos de avance y hay momentos donde no avanzamos y estamos ahí, pero no creo que sea un retroceso. Gracias, Caro, un placer tenerte. Te contestó de todo, me encanta porque... Eso es bueno, cuando se pueden hablar, salir de ese famoso cassette que nos quejamos los periodistas que muchas veces tienen. Tal cual. Y así que, y gracias por tener un niño tan chiquitito y poder No, hacer chica, también, por estar favor. presente no solamente en las reuniones. Gracias, Caro. Chau, Quédate, gracias. que ya nos vamos y con las cámaras ese lío, ya terminamos igual. ¿Algo para como finalizar, mi querida Has Bugliorini? No, yo sigo ahí a la espera de a ver cuándo arranca este debate del presupuesto. Sí. Diría eso y esto que hablábamos con la diputada de qué pasa con el protocolo y demás, porque una vez que arranque son muchos los proyectos que tienen dictamen y ella habló de uno muy puntual, la ley de etiquetado, que si no se trata antes de diciembre pierde el dictamen su validez. Y no habría le que volver a empezar. No le preguntamos otras cosas, pero... No, habló igual de eso. Ah, se me pasó. Lo mencionó, pero lo mencionó como uno de los temas que pendientes, que quedan pendientes, claro. Por eso ella decía que va a haber una sesión antes de la elección de noviembre. Si hay una elección, ese es un tema primordial porque puede pasar esto y acuérdense que el debate de etiquetado duró un montón, costó mucho y hubo 70 oradores nada más. Dios mío. Y nada menos. Bueno, rápidamente te despido, David, pero ¿alguna línea para lo que se viene por estos días? No, me parece que van a seguir las reuniones, este formato que está haciendo el Frente de Todos de reunirse con los diputados por regiones. Bien. Hoy les tocó a los patagónicos, no sé si se Sí. dieron cuenta. Sí. Ya pasó Que están aquí en la... Ya pasó la región ciudad. centro, me parece que en estos días terminan esas reuniones y la semana que viene va a tomar ritmo el tema presupuesto. Bueno, eso es importante, señores, para saber qué es lo que se va a venir y las modificaciones que le van a terminar haciendo. En definitiva, una hoja de ruta certera para saber cómo este país va a permitir seguir creciendo, mejoren los números y mejoren nuestra vida, en definitiva, que bien complicada está en tantos aspectos. Señores, ha sido un placer, ya nos vamos, se me sale la cucaracha, ya lo tengo al rubio Serenellini. Mirá, ahí está Mariano, una maravilla. Y está Meli, otra maravilla. Se quedan en Martín. DTV. Martín, ¿por qué Mariano te dije? ¿Cómo expresar Porque es Mariano? Martín Mariano. Y veo bien, ¿eh? Martín. Es Martín Mariano. ¿Sos Martín? No. Señores, gracias. Un placer. Sigan en DTV. Chao.